Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a el último webinar que tenemos dentro del ciclo de Agricultura y Cambio Climático, en el que hoy vamos a hablar sobre la adaptación de la viña al cambio climático. Os voy a explicar un poco cómo va a ir el webinar. A lo mejor algunos ya habéis estado en los anteriores, pero bueno, que sepáis que arriba hay una pestaña que se llama Preguntas y Respuestas, en la que durante todo el webinar vais a poder estar preguntando a los ponentes que tenemos hoy, que son Jordi y Julián, que ahora Jordi presentará. Y bueno, podéis estar ahí haciendo vuestras preguntas, e incluso si hay preguntas que os han gustado de otros asistentes, podéis votarlas para que se posicionen en primer lugar y después las contestaremos en ese orden. Además, vamos a lanzar una serie de encuestas en directo, ¿vale? Que os aparecerán como un pop-up en la pantalla. Y de no ser así, también podéis buscarlas en el chat, ¿vale? Con estas, bueno, después de estas encuestas también las iremos comentando en directo. Así que nada, de nuevo bienvenidos y bienvenidas y le paso ya la palabra a Jordi. Jordi, no te escuchamos. Estaba en silencio, la primera ya en la frente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta última sesión de este ciclo de webinars que vamos a dedicarle a la viña. Vamos a tener 2 horas, a lo mejor es un poquito menos de 2 horas, y la idea es tener un primer bloque en el que lo que os vamos a introducir es sobre el trabajo que hemos hecho en el cultivo de la vid en diferentes zonas de España, y concretamente vamos a hablar de los impactos del cambio climático en el cultivo de la vid, de cómo utilizamos la herramienta Canary para evaluar cómo se van a comportar estos impactos en el futuro. Os introduciremos también ese concepto de indicador agroclimático que ya hemos manejado en otras, en las sesiones anteriores, pero en este caso os explicaremos cuáles son los que hemos utilizado para el cultivo de la vid. Y bueno, hablaremos también de medidas de adaptación y de unos pequeños experimentos que hemos hecho para ver la viabilidad de esas medidas, ¿no? Ese será el primer bloque, ocupará un poquito menos de 1 hora. Y en el segundo bloque pues tenemos la suerte de contar con Julián Palacios de Viticultura Viva. Y bueno, vamos a tener una charla, vamos a conversar, porque, bueno, Julián Palacios, yo creo que muchos de los que estáis aquí lo conocéis, y Viticultura Viva, pues a mí me encanta que existan organizaciones como esta, porque es lo que necesitamos realmente. Es decir, como pone ahí, y esto lo he cogido de su web, se define como viticultor de profesión e ingeniero agrónomo de formación, ¿no? Es decir, esa cosa tan necesaria que necesitamos, que es gente con mucho conocimiento técnico, pero que tenga los pies en la viña, ¿no? Y que, por tanto, genere ese puente de conocimiento entre la ciencia y la realidad. Y yo creo que eso nos ayuda a todos y a todo el sector a que realmente las cosas avancen, ¿no? A que no queden en cajas aisladas, tanto en la gestión del día a día que se hace en el viñedo como por otro lado, la ciencia. Así que hablaremos con él durante aproximadamente media hora, y él nos dará un poco la idea de cómo toda esta teoría podemos aterrizarla en el terreno, cuáles son las principales limitaciones, cuáles son las dificultades, ¿no? Y cerraremos con un bloque de preguntas y respuestas, ¿vale? Sabéis, como ha dicho Julia, que tenéis habilitado ese apartado de preguntas y respuestas, y ahí podéis, pues básicamente, preguntar lo que queráis. Iremos respondiendo a esas preguntas, iremos filtrando si son muchas, pero bueno, que sepáis que cuantas más preguntas hagáis, pues más interesante va a ser este ratito que tenemos juntos. Bueno, pues lo primero, como siempre, como ha pasado en otras sesiones, vamos a hacer una pequeña encuesta y vamos a preguntaros a qué tipo de organización pertenecéis los que estáis al otro lado, ¿vale? Porque eso nos ayuda mucho a comprender si tenemos más agricultores, si tenemos, pues, una audiencia más técnica, etcétera, etcétera. O sea que creo que la Eso encuesta ya es, está Jordi. lanzada. Ya está lanzada, estamos recibiendo las primeras respuestas. De momento nos han contestado 5 personas. Os animamos también para luego, pues, de cara a las preguntas, también que Jordi y Julián puedan centrar un poco pensando en vuestro perfil. Y mira, Jordi, hay sobre todo gente
como nosotros, del sector ONG o fundaciones. También hay mucha gente de empresa privada, de cooperativa agraria, de centros de investigación y también de la administración pública. Muy bien, fenomenal. Pues variadito, como toca, fenomenal. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero bueno, voy a dar un minuto en un minuto una pincelada de qué es Global Nature. Global Nature es una ONG en forma de fundación que se creó hace 30 años y básicamente lo que queremos es bueno, nuestro objetivo fundacional es la conservación de la biodiversidad y básicamente lo que queremos ser es un engranaje entre la ciencia, el conocimiento y la realidad, ¿no? Precisamente para eso, para proteger la biodiversidad. Trabajamos sobre todo en humedales, que son como los puntos calientes de biodiversidad en España, pero casi la mitad de nuestra actividad está en los medios agrarios, ¿no? Entonces, lo que pretendemos siempre es estar a pie de campo, es decir, junto a los que conserváis el territorio desde el territorio, ¿no? Y, por otro lado, también tener una visión muy pragmática sobre la conservación de la biodiversidad y la gestión del medio natural, es decir, aportar soluciones sencillas, aplicables, realistas, viables, ¿no? Eso es lo que nos interesa. En este proyecto partimos de una base fundamental que es esto que veis en la pantalla, ¿no? Es decir, bueno, el cambio climático es un hecho incontestable, no vamos a discutir sobre este aspecto, está más que probado por la ciencia. El cambio climático está causado por la actividad humana, también tenemos evidencias de sobra. Las predicciones que tenemos a través de modelos tienen una altísima fiabilidad, es decir, no hay error alguno, no hay manera de dudar sobre ellos, las tendencias están muy claras. También existen numerosos estudios que nos demuestran que los efectos negativos sobrepasan cualquier efecto positivo que a veces ponemos sobre la mesa o que podamos imaginar. Y, por desgracia, el sector agrario es uno de los más vulnerables, ¿vale? Porque, lógicamente, hay una exposición continuada a las condiciones meteorológicas y es uno de los sectores que más lo sufre. El cambio climático, al final, en el cambio climático hay dos caras, ¿no? En una misma moneda. Una parte es lo que conoceréis como mitigación del cambio climático y lo otro es adaptación. Hoy vamos a hablar de adaptación. Mitigar básicamente significa hacer los deberes para que el día de mañana, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero no se nos disparen y podamos vivir en un planeta pues, más controlable, más manejable, ¿no? Y la adaptación, como os decía, es la otra cara de la moneda porque es anticiparse o reducir los impactos adversos, los efectos adversos que tiene el cambio climático y que ya son inevitables, ¿no? Lo que nos viene encima y bueno, pues no nos queda otra que adaptarnos. Entonces, el contexto de esta charla es claramente el de la adaptación. Y esto lo hacemos a través de un proyecto cuyo título es Participación Social para la Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario. Como os decía, esta charla es la última de varias. Hemos trabajado en viñedo, en olivar, con frutos secos, en cereal. Y bueno, lo que hacemos es impulsar la adaptación al cambio climático, pero veréis que aparece la palabra social ahí, ¿no? Y para nosotros esto es muy nuevo, porque es la primera vez que lo hacemos. Y os voy a explicar por qué. El trabajo que hace la Fundación en mitigación y adaptación viene de lejos, pero hemos ido aprendiendo sobre la marcha y hemos cometido algunos errores en el pasado, como suele ocurrir, ¿no? Lo que nos pasaba al principio es que solo hablábamos de clima, es decir, no teníamos la capacidad de traducir los efectos o las predicciones de cambio climático en algo específico que afectara al mundo agro, ¿vale? No sabíamos predecir esos impactos y esto generaba un problema porque es un mensaje pues, muy pesimista, muy alarmista y generaba como dos grandes actitudes, ¿no? Una era la de frustración, es decir, de ostras, pues esto es un desastre, esto no puede ser. Y la otra era el negacionismo, ¿no? Y es algo muy normal en los seres humanos. Es decir, el problema es tan gordo que básicamente prefieres olvidarte o negarlo y seguir adelante.
Bueno, aprendimos un poco de eso y lo que empezamos es hablar más de agricultura que de clima, ¿no? Y para eso introdujimos un concepto que es el de indicador agroclimático, que ahora os explicaré, que yo creo que fue un éxito porque nos permitió hablar el mismo idioma que los productores. Cuando se habla de un problema específico agronómico y lo que tenemos delante indudablemente es un experto en su materia, ¿no? En su cultivo, lógicamente esa persona es capaz de anticipar soluciones, porque le estamos hablando de un problema que él conoce perfectamente de su cultivo, ¿no? Cosa que si le hablamos de una variable climática, pues lo que decía antes, genera frustración y poco más. Fuimos avanzando con la mejora de la herramienta, de todo, digamos, de todo el empaque técnico que tenía todo este discurso. Ganamos credibilidad técnica, generamos una herramienta mejor. De hecho, estamos en estos momentos, creo, tocando casi techo de lo que podríamos lograr en términos de precisión geográfica de nuestra herramienta de predicción de impactos. Tenemos, luego os lo explicaré, una herramienta multiescenario, multimodelo, con más de 100 indicadores agroclimáticos, muy intuitiva, muy visual, pero sorprendentemente esto no es capaz aún, no es suficiente para motivar a los productores, a los agricultores y ganaderos, que son los protagonistas del cambio, inevitablemente. Es decir, por mucho que la ciencia, la academia, las ONGs estemos empujando, es el agricultor y el ganadero el que tiene que implementar las medidas de adaptación, ¿no? Y por eso hicimos dos cosas. Lo primero, que parece un poco obvio, pero nos costó aprender, es hablar con los agricultores, ¿vale? Y por eso en cada uno de los lugares en los que hemos actuado, con 5 cooperativas, organizaciones agrarias en España, pues generamos unos talleres en los que no hablábamos nosotros, hablaban sociólogos especializados en pues, abordar cuestiones altamente complejas, como es el cambio climático, incluso en algunos casos politizadas, ¿vale? Y bueno, y entender cuáles son las barreras, porque en el fondo la conclusión a la que llegamos es que el cambio climático nos afecta a todos, también a los agricultores, se verbaliza de una manera o de otra, y quizás eso reforzaba nuestra idea de que cada vez tenemos que hablar más de agricultura y menos de clima, ¿no? Y superar algunos debates que son, entre comillas, estériles, y lo que nos interesa es más centrarnos en las soluciones. Y este es el camino que recorrimos con cada uno de los cultivos y también con la viña. Bueno, ¿qué es el indicador agroclimático? ¿Qué es eso que os he explicado que fue pues una ventaja o un paso significativo en nuestra evolución en esto de abordar la adaptación al cambio climático? Pues es un parámetro, una combinación de varios parámetros climáticos que explican la pérdida de rendimiento o de calidad o un riesgo en general potencial para un cultivo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este caso no tiene que ver con la viña, pero luego veréis muchos, sino con el cereal, ¿no? Hay un problema que se da en la fase de llenado de grano causado por el estrés térmico, se llama asurado, ¿vale? Cualquier cerealista sabe perfectamente a lo que nos estamos refiriendo si hablamos de asurado de grano. Y nosotros, el trabajo que hemos hecho con estos IACs, con estos indicadores agroclimáticos, es traducir eso en una frase matemática, en un algoritmo, si queréis, pero suena muy pretencioso, en una frase matemática, que es básicamente el número de días en el que se alcanza una cierta temperatura, que podemos ir a la literatura científica a verlo, calculado en un periodo determinado, que es en el que en esa zona geográfica en concreto se da el llenado del grano, ¿vale? Con lo cual, si conseguimos parametrizar esto, pues tenemos una frase matemática que podemos ir a buscar en las temperaturas del pasado, con el comportamiento meteorológico del pasado y los modelos del futuro, y ver cómo ha cambiado. Es decir, si en el pasado esa probabilidad o esos números de días en los que se alcanza esa temperatura en un determinado periodo era menor, igual o superior a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Eso es un IAC, es un concepto muy sencillo y luego vamos a ver varios.
Lo bueno de esto es que la mayoría de los problemas, no todos, pero la mayoría de los problemas se pueden traducir en indicadores agroclimáticos. Como os decía, el hablar, el IAC lo que nos permite es hablar en idioma agro en vez de en idioma climático, lo cual es muy útil porque, como os decía antes, si hablamos de cómo evoluciona el número de días que superan un cierto umbral en un determinado periodo, la agricultora a lo mejor, la agricultora no imagina, o si hablamos de evapotranspiración, a lo mejor son conceptos un poquito más complicados y es difícil relacionarlo con algo. Sin embargo, si le decimos a un agricultor que la probabilidad de surado de grano pues va a aumentar un 15%, el agricultor que sabe muchísimo más de cereales que nosotros, lo que va a decir es, espera, que esto, otros años que ha pasado, se ha solucionado así, o esta variedad puede que reaccione mejor, o si siembro de esta manera, o si hago esta labor. Es decir, va encontrando soluciones de manera muy intuitiva o de manera, desde luego, mucho más rápida que nosotros, ¿no? Y lo bueno es que también se pueden crear nuevos IACs dentro de la herramienta. Es decir, de hecho, este trabajo ha servido también para generar, porque esta herramienta está creada en un consorcio internacional con gente de diferentes países y faltaban algunos cultivos clásicamente mediterráneos, ¿no? Por ejemplo, el olivo. Y esto nos ha permitido construir IACs nuevos para el olivo y esto es casi como infinito, ¿no? Es decir, si el día de mañana pues nos interesa trabajar con el espárrago, pues podemos hacer IACs para espárrago. Y si ves para el caqui, que no hay, pues se pueden hacer para caqui, por decir algo. Bueno, ¿cómo funciona entonces este visor que hemos creado, que es una de las piezas centrales de este proyecto? Pues bueno, es muy sencillo. Hay una herramienta, hay digamos, un visor que enseña un mapa interactivo, como el típico mapa de Google Maps, en el que hacemos un zoom. Cuando hacemos un zoom aparece una cuadrícula que tiene más o menos un grado de helado, que son unos 12,5 kilómetros. Podemos buscar por topónimos, podemos hacer varias cosas y al final acabamos seleccionando una cuadrícula donde queremos trabajar. Es la cuadrícula donde está tu parcela, donde está porque puedes hacerlo en varias parcelas si quieres trabajar a nivel de un municipio o de una denominación de origen. Eso sí, por ahora hay que hacerlo de una en una, pero bueno. Y una vez hacemos esto, pues seleccionamos un escenario climático. No voy a entrar en muchos detalles ni voy a abrir la herramienta porque tenéis a vuestra disposición la segunda sesión de esta colección de webinars que está dedicado a esto, en el que yo mismo expliqué cómo funciona, hice una demostración en directo de cómo navegar por dentro de la herramienta, etc. ¿Vale? Pero bueno, el segundo paso es seleccionar un escenario climático en el que tenemos esos dos para elegir. Por otro lado, el siguiente paso sería seleccionar el indicador agroclimático que más nos interese. Podemos seleccionar también variables meteorológicas no combinadas, vamos a llamarlas así, es decir, temperatura, precipitación, evapotranspiración, viento, radiación, cualquiera de estas variables, pero también IACs ya, digamos, prefabricados, como veremos ahora. Y ya, al final lo que vamos a ver son los resultados, que os voy a enseñar cómo se ven. Por resumirlo, lo que es una herramienta que tiene una precisión geográfica relativamente alta, es decir, podría ser más alta, pero creemos que esta cuadrícula de 12 por 12 ya permite reflejar la diversidad que pueda tener un territorio. Por ejemplo, si trabajáis en Ribera de Duero, en Rioja Alavesa, en Ribeira Sacra, en Jerez, pues cada una de estas zonas que he mencionado pues seguramente incluye 8, 9, 10 cuadrículas de este tipo, con lo cual ya sabemos que al final una ladera norte no tiene nada que ver con una ladera este, pero sí que de alguna manera permite descender y ver toda la diversidad dentro de un mismo paisaje, ¿no? Creemos que tiene bastante rigurosidad científica, es decir, utiliza la metodología del IPCC, del sexto informe. Como os he dicho, es multiescenario, tiene 6 modelos diferentes, es decir, hay combinación de modelos generales del clima y modelos regionales y hay hasta 6 modelizaciones que se pueden utilizar para evaluar cuáles de ellas pues, se ajustan mejor a vuestras necesidades o cuál os gusta más y también ver máximos y mínimos y todo esto. Como os decía, incluye en estos momentos más de 100 indicadores agroclimáticos para 11 producciones agrarias, pero realmente seguirá creciendo en los próximos años y es bastante intuitivo.
Esta es la URL con la que podéis entrar, es muy sencilla, canary-medioeurope.com. Está traducido a varios idiomas y voy a parar aquí simplemente explicándoos cuál es el output, ¿no? Cuál es el resultado de cuando uno hace una consulta de este tipo. Pues fijaros, aquí he hecho una extracción para el índice heliotérmico de Huglin, es decir, un IAC clásico de viticultura, concretamente para toro, ¿vale? Para la zona de toro. Y como veis, lo que tenemos es, en una misma pantalla tenemos toda la información. Tenemos primero la descripción del IAC, es decir, qué estamos viendo, ¿no? Exactamente. Tenemos un pequeño mapa de localización que nos ayuda a saber dónde estamos. Tenemos también una indicación de en qué escenario estamos trabajando, si en el 8,5 o el 4,5. Y luego lo que tenemos es una manera, como veis, digamos, 3 maneras diferentes de enseñar la misma información, ¿vale? Tenemos un diagrama de cajas, que veis aquí, una tabla y una gráfica. Las 3 cosas están enseñando lo mismo, ¿vale? Voy a empezar por el diagrama de cajas. La primera caja es el pasado, son los últimos 50 años. La segunda caja es lo que llamamos el futuro cercano, los primeros 50 años, y el 25 años. Y la siguiente caja, ¿vale?, es el futuro lejano, ¿vale? Es decir, hasta 2100. ¿Cómo se va a comportar esa variable con el índice, en este caso el índice de Huglin, y compara? Entonces, como veis aquí, simplemente, esta es una manera muy sencilla de verlo. Lo que marca la línea del centro es la mediana. No voy a entrar en detalles porque es la mediana y no la media, pero como veis hay una variación de la mediana entre lo que pasó en los últimos años, lo que pasará en los próximos años y lo que pasará a largo plazo. La caja también marca lo que es estadísticamente el 50% de los datos, incluso los extremos de esos datos, es decir, que hay años que efectivamente la cosa puede ser muy extrema hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Y esta tabla detalla esos resultados, es decir, nos indica dónde está la mediana en cada una de estas cajas, dónde está el percentil 75, el 25, el 95 y los máximos, ¿vale? Y esta gráfica de aquí abajo es una manera muy visual de comprender esto, es decir, estos datos que aparecen aquí resumidos estadísticamente y en esta primera columna de la tabla son efectivamente todos estos datos que aparecen aquí cada año, ¿vale? E incluso lo que podemos hacer es activar diferentes modelos, ¿vale? Es decir, aquí apretando podemos ver todos, ninguno, solo uno, y la sombra azul lo que nos marca son los máximos y los mínimos, lo cual es muy útil porque puedo ver bueno, cuál es la amplitud para ese parámetro de variación entre el máximo y el mínimo, ¿no? Y la otra ventaja es que aquí no se ve en esta captura de pantalla, pero todos esos datos se pueden exportar. Se pueden exportar tanto esta imagen que veis viendo, que es muy útil porque se puede hacer un copia-pega en cualquier informe, en cualquier documento, y se pueden exportar las gráficas y se pueden exportar los datos en crudo. Los datos en crudo son muy interesantes porque, claro, esto está muy bien, pero como luego os explicaré, Canary no llega en estos momentos a todo lo que podría llegar y hay cosas que las podéis cocinar vosotros mismos. Es decir, podéis coger los datos y generar, entre comillas, ACIs nuevos en un Excel, así de fácil, ¿no? Y esto ya sé que es un nivel un poco más avanzado de análisis, pero que sepáis que esté ahí. Bueno, dejo ya la herramienta y simplemente explicaros que todo esto lo que nos ha permitido es generar unos trabajos a pie de campo con 5 organizaciones, normalmente casi todas cooperativas, con diferentes cultivos, como veis ahí, viñas, cereales de invierno, almendros, olivos. Hemos hecho un estudio particular para cada uno de esos 5 lugares, pero luego hemos hecho un documento, que es este que veis aquí, que en breve estarán disponibles y os los podréis bajar, igual que ocurre con todas estas charlas que estarán en un canal de YouTube. Y aquí tenéis el resumen de todo lo que voy a hablar hoy. Son documentos bastante extensos, son documentos de 100 y pico páginas, con lo cual podéis entender que lo que voy a explicar en la próxima media hora pues es solo un pequeño resumen de los contenidos que tiene este manual, ¿vale? Y bueno, antes de seguir, ya os he dicho que tenemos viña, tenemos cereales, tenemos almendros, tenemos olivos y nos gustaría saber si tenéis interés
en que trabajemos en los próximos años o creéis que podría haber demanda en algún otro cultivo. Así que, si me contestáis la encuesta. Eso es, Jordi, está ya lanzada. Que sepáis también que en la pestaña de preguntas y respuestas estoy copiando todos los enlaces que va comentando Jordi, ¿vale? Tenéis ya el enlace para ver los anteriores webinars que hemos tenido, incluido el de Canary, que es la herramienta que ha estado ahora explicando Jordi, y tenemos ya los manuales publicados, ¿vale? Os voy a pasar ahora el enlace para que podáis entrar a ver los que tenemos, que son, bueno, pues los de viña, cereales, olivo y almendro. Y mira, Jordi, la gente, Sí, ya las lo ves, estoy nos comenta viendo. pistacho bien grande. Sí. Hortofrutícolas, bueno, en realidad verduras, vegetales, es un mundo enorme y súper complicado porque no es, vamos, cuando hablamos de frutos secos hay variación, pero por lo menos, más o menos, a lo mejor todos podrían responder a un patrón similar, pero claro, verduras es un mundo enorme. Veo pistacho, que se repite bastante, aguacate, café incluso, vamos, hay un montón de cosas. Tomamos nota y a ver si efectivamente en el futuro podemos dar respuesta a todo eso. Bueno, vamos a entrar al detalle. Primero, para entender cómo impacta el cambio climático en un cultivo, lo que tenemos que entender es cuáles son los requerimientos de ese cultivo, ¿no? Esta es una tabla muy sencilla en la que nos viene a resumir algo que los viticultores que estéis en esta charla no hace falta que os expliquemos, ¿no? La vid lo que necesita es un invierno frío, cuanto más frío mejor, y lluvioso para que se produzca una buena recarga invernal del suelo, ¿no? Y a continuación, cuando empieza la brotación, entre mediados de marzo y abril, lo que se requieren son temperaturas aún relativamente frías, ¿vale? Y ahí siempre está el peligro de las heladas, y así vamos avanzando hasta el final de la primavera con temperaturas relativamente frescas, ¿vale? Y aún con lluvias que, bueno, que le dan alegría a la vid en la brotación. Eso sí, cuando entramos ya en envero, que en el momento en el que la uva empieza a cambiar de color y tiene que empezar a madurar y desarrollar todo su potencial de azúcar y organoléptico, lo que le interesa a todo el mundo, a cualquier viticultor, son unas condiciones secas y con unos saltos térmicos, si puede ser, muy grandes, ¿vale? Con temperaturas cálidas que hagan madurar la uva y temperaturas relativamente frescas por la noche. Y, por supuesto, una vendimia tranquilita, sin muchas lluvias y que permita recoger todo el fruto de ese esfuerzo, ¿no? Bueno, esto en el pasado se comprendió perfectamente, y antes de que existiera este concepto de indicador agroclimático, se trabajaba con estos índices que veis en pantalla. El índice de Winkler, el de Huglin, que ya lo hemos visto antes, el de frescor nocturno, el índice de Branas, el de hidrotermia. En realidad son el mismo concepto que acabo de explicar de índice agroclimático, lo que pasa es que su uso era ligeramente diferente. Como veis, algunos son bastante antiguos, cuando ni siquiera se hablaba del problema del cambio climático, y tenían un objetivo ligeramente diferente. De hecho, la idea, en todos los casos, era entender cuál era la aptitud de un territorio para albergar viñedo o para tener algunas variedades de uva en concreto, ¿no? Entonces, todos ellos evalúan, pues, acumulación de calor, salto térmico, bueno, pues, diferenciales de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual estos vamos a llamarlo como si fuera la prehistoria, ¿no? O el inicio de modelizar algunas variables del clima para entender cómo se comporta la vid. Pero bueno, luego llegaron los famosos IACs, y básicamente la idea que hemos utilizado nosotros es esta, que un estrés abiótico, es decir, un estrés causado por las condiciones meteorológicas, en la mayoría de los casos, por no decir el 100%, va a ser o bien un estrés térmico o bien un estrés hídrico, conduce a un estrés biótico sobre la propia planta, pero también sobre el ecosistema en el que vive esa planta, es decir, también sobre las plagas, sobre los organismos que forman el suelo, ¿vale? Y que nos permiten el reciclaje de nutrientes.
lo cual genera necesariamente un impacto sobre la planta, ¿no? Entonces, ¿qué IACs hemos utilizado en este trabajo para hacer esa diagnosis de los impactos? Pues bueno, hemos utilizado básicamente tres grandes grupos. Lo que hemos llamado índices clásicos de viticultura, ya los habéis visto anteriormente, pero concretamente nos hemos centrado en tres. El índice de Hugging, el índice de frescor nocturno y el de déficit hídrico. Yo creo que son tres índices que el índice de Hugging tiene otros similares, Winkler más o menos funciona igual, pero son muy interesantes. El primero porque habla básicamente de la idoneidad, de la evolución de la idoneidad que tiene la vid en un determinado territorio. Es decir, si un territorio, vamos a llamarlo así de una manera, me permitís la expresión un poco bruta, pero si un territorio se calienta o no para poder albergar una vid, o si es demasiado frío, ¿eh? El índice de frescor nocturno, que también es térmico, o habla del estrés térmico, es completamente diferente, porque aquí lo que habla es del diferencial térmico en época de envero cosecha, y básicamente lo que nos va a hablar es de la calidad de la uva, no de la adaptabilidad de la vid, sino de la calidad de la uva que estamos produciendo. Y el otro que utilizamos es un índice de déficit hídrico, que lógicamente habla de eso, es un índice de sequía, básicamente, ¿no? Donde nos habla de cómo va evolucionando la disponibilidad de agua para una vid. El otro gran grupo de IACs que trabajamos tiene que ver con las precipitaciones, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es utilizar el déficit hídrico y lo evaluamos sobre todo en primavera y en verano, ¿no? Que son los momentos más críticos. También la precipitación acumulada, es decir, sabemos que hay unos mínimos, ¿no?, de precipitaciones que necesita la vid, y también nos interesa ver mucho cómo esa precipitación acumulada, o bien a lo largo del año, o bien en algunos momentos específicos, como esa recarga invernal que os hablaba antes, o la primavera del verano, van evolucionando, ¿no? Es decir, si tenemos reducción en general de la precipitación, o si bien no tenemos reducción, pero existe un desplazamiento de esas lluvias a una de las determinadas estaciones del año, ¿no? El número de días de lluvia al año, porque eso nos permite saber también si teniendo la misma precipitación se nos va a concentrar la lluvia en menos días o más días, ¿vale? Número de años en las que la precipitación no alcanza un mínimo fundamental para la supervivencia de la vid. Este es uno de los IACs que hemos calculado que no calcula directamente Canary, pero es muy interesante. Por ejemplo, en una de las zonas que trabajamos, tras entrevistarnos con muchos viticultores, llegamos a la conclusión de que 400 mililitros al año era no la lluvia mínima que hace falta para que la vid funcione, porque la vid funciona con menos litros de agua, que se lo digan algunas zonas productoras, ¿no?, sino el número de años consecutivos con los que empezamos a tener daños sistémicos, digamos, por culpa de la falta de precipitación. Estamos hablando de brotaciones muy cortas, de luego falta de madera para podar, de debilitamiento general de la vid a lo largo de los años, y eso lo fijamos en esa zona en concreto en 400 mililitros al año, ¿no? Entonces lo que hicimos fue correr en ese sistema, bajándonos los datos. No voy a entrar en detalles porque es demasiado técnico, pero si a alguien le interesa, pues lo puedo explicar en una sesión aparte. Cómo de frecuentes van a ser esos años en los que tengamos menos de 400 mililitros de agua, ¿no? Lo mismo con la evapotranspiración. Y luego tenemos otro gran bloque de IACs que tienen que ver con la temperatura. Y aquí, evidentemente, yo creo que esto cualquier viticultor que nos esté escuchando lo tiene en la cabeza, lo primero son las olas de calor, ¿no? Es decir, nos interesa saber cómo de frecuentes van a ser y cómo de intensas van a ser esas olas de calor. Es decir, la temperatura y la duración, básicamente. También cómo van evolucionando lo que llamamos técnicamente días cálidos o días muy cálidos, es decir, días por encima de 25 grados y días por encima de 30, y depende de la zona, entre 33 y 35 grados. Temperaturas medias, como veis, divididas en diferentes periodos del año. Y luego otro de los IACs, otro grupo de IACs que hemos calculado a mano, es el número de años en los que la temperatura media para una determinada fase fenológica del cultivo supera la temperatura óptima. Es decir, antes hemos visto que, bueno, está bastante estudiado que para la brotación de la vid, pues tenemos que tener temperaturas por encima de 10 grados.
Pero ¿qué pasa si estudiamos digamos, la evolución de esas temperaturas? Y lo que nos encontramos es que en época de brotación cada vez vamos a tener temperaturas más alejadas de esos 10 grados y, de hecho, excesivamente cálidas. Pues lo que va a pasar, como todo el mundo sabéis, es que pues el ciclo fenológico va a empezar antes, se van a adelantar con riesgos como que nos afecten heladas tardías o simplemente, digamos, un adelanto de toda la fase fenológica y, como luego veremos, consecuencias sobre la cantidad y la calidad de las uvas, de las bayas que vayamos a recoger, ¿no? También, pues, cómo son los días durante la cosecha, que son, pues, bueno, cuando estamos haciendo vinos de calidad es muy importante entender cuáles son las condiciones en las que se produce la vendimia. Y, por último, las heladas. Las heladas, como veréis, casi que es lo que menos nos preocupa, entre comillas, por lo menos en buena parte de las zonas vitivinícolas de España, porque van en retroceso, al igual que la vernalización, es decir, el frío. El frío es lo que retrocede. Como decía, todos ellos, con la mayoría de los que habéis visto en pantalla, los podéis utilizar dándole un botón, así de sencillo, eligiendo la zona y dándole un botón. Otros hay que calcularlos a mano y es un poquito más complicado. Y el resultado es este. Habéis visto el de Hughlin, una captura. Aquí tenéis otra muy similar, pero en este caso para otro ACI, para otro indicador agroclimático, que son las olas de calor, ¿no? En este caso, fijaros que están estos umbrales los podemos cambiar. En este caso, yo en esta zona de Toro, por ejemplo, que he cogido como ejemplo, lo que he hecho es fijar lo que es una ola de calor cuando se superan los 35 grados. Lógicamente, si me voy a una zona mucho más fresca, si me voy al Bierzo, pues a lo mejor esa temperatura de lo que considero ola de calor, pues la tengo que reducir. Y si me voy a Jumilla, pues a lo mejor tengo incluso que subirla un poco más, ¿vale? No hay ningún problema en modular tanto la temperatura como el periodo en el que queremos verlo. Y de nuevo lo que os explicaba, aquí vemos todos los datos y la evolución. Bueno, cuando hemos corrido estos 15 IACs diferentes en esas zonas, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Pues esta es las conclusiones principales. Los detalles que veis sobre los números aquí en letra pequeña corresponden a una zona concreta, en Alforins, en Valencia, pero los grandes titulares son válidos para cualquier DEO española, para cualquier zona vitivinícola española, ¿vale? Porque también hemos visto lo mismo en Navarra, que es en el otro lugar donde hemos trabajado. Bueno, lo que sale, digamos, lo que es más evidente es que van a aumentar de manera significativa los días cálidos y muy cálidos. Ya os he dicho que los podemos fijar en 25, en 35 grados respectivamente, pero como veis aumentan muy significativamente, un 15%, incluso los muy cálidos llegan a triplicarse en algunos lugares, es decir, realmente nos vamos a enfrentar a un escenario mucho más cálido, ¿vale? Eso se explica por dos cosas, como veis aquí abajo, porque vamos a tener una pérdida de vernalización bastante importante, es decir, hay zonas vitivinícolas que prácticamente se van a quedar sin heladas en 2050 y incluso, como os decía, en algunos años, de manera cada vez más frecuente, vamos a tener las temperaturas óptimas en brotación al principio del ciclo, van a verse superadas muy fácilmente, de manera más frecuente. Con lo cual, la pérdida de vernalización y las olas de calor, que cada vez también serán más largas, va a hacer que en general sea un contexto más caliente para el cultivo, ¿no? Más cálido para el cultivo de la vid. Con respecto a la precipitación, bueno, los modelos son muy variables según donde vayamos. Es sorprendente que en muchos casos no hay unos cambios muy significativos en lo que son el total de las precipitaciones, pero sí que es verdad que si llueve lo mismo, pero hace muchísimo más calor, técnicamente lo que tenemos es mucha más evapotranspiración, ¿vale? Es decir, que hay una pérdida de agua debido al efecto de la temperatura y, por tanto, en efectos prácticos, el sistema va a disponer de menos agua, ¿no? Y también otra cosa que ocurre, por lo menos en las zonas donde lo hemos estudiado, es que esos años críticos van a ser más frecuentes. Es decir, esto es muy típico en el Mediterráneo en general, o sea, me refiero al Mediterráneo en general.
pero son esos dientes de sierra, es decir, esas variabilidades, esa concatenación o esa combinación, digamos, de años buenos y años malos, que solemos decir, ¿no? Pues bueno, las precipitaciones lo que va a pasar es que estos extremos bueno, pues van a ser cada vez más frecuentes y es posible que tengamos que encadenar varios años malos con muy bajas precipitaciones de manera más frecuente en el futuro, ¿no? Y luego también otra cosa que salta a la vista con estas grandes titulares que doy es que algunas variedades de ciclo corto pues bueno, se van a ver más afectadas, sobre todo en tintas, en el sentido que todo lo peor, como luego veréis, va a ocurrir precisamente en el momento en el que estas variedades de ciclo corto tintas son más vulnerables, ¿no? Con lo cual, la estrategia un poco, y luego lo veremos, es o adelantarse mucho o atrasarse mucho, ¿no? Eso, por lo menos eso es lo que dice la teoría. Pero bueno, ¿esto cómo afecta? Porque por ahora estoy hablando en clima, ¿no? No estoy hablando en idioma vida. Bueno, pues ¿qué le pasará a las vides? Pues bueno, como veis ahí, muchísimas cosas. Y esto lo decimos nosotros, pero lo dice sobre todo la literatura científica y muchos estudios, ¿no? Esto pues tiene efectos en la brotación, como adelantos, como desincronización, cuando tenemos lluvias desatadas tipo Dana, pues lo que tenemos es un desarrollo vegetativo brutal en un momento en el que no tocaría. También, pues bueno, si se dan golpes de calor durante la floración, pues pueden haber abortos, cuajados deficientes. Luego también pueden haber problemas en el momento de la formación y crecimiento de la valla, que, bueno, pues que haga que tenga un impacto tanto en el tamaño, peso de la valla, como el número de vallas por racimo. También puede haber adelantos en fechas. Bueno, puede haber un desacople, como luego veremos en la maduración tecnológica y fenológica. Y finalmente también condiciones de vendimia mucho más extremas en algunos casos, ¿no? Es decir, con temperaturas muy altas que requieren un manipulado mucho más cuidadoso para evitar pues eso, uvas muy calientes entrando en bodega. Lógicamente esto es muy general, lo que estoy diciendo, cambia por zona, pero bueno, en el informe, en el manual ya veréis que, bueno, que entramos en más detalle y damos muchas más explicaciones. Pero bueno, ¿cómo se traduce todo esto? Pues bueno, es muy importante comprender que lo que os he explicado de Canary, lo que nos permite es calcular la probabilidad de un impacto, pero al final esta herramienta es ciega al territorio. Es decir, esta herramienta cuando le damos a la cuadrícula no ve si nuestro suelo es de un tipo o de otro, o si nuestro viñedo está muy bien cuidado y por tanto va a ser muy resiliente al cambio climático o no, ¿vale? Con lo cual lo que nos indica es un riesgo potencial, ¿vale? Desde luego, en el futuro, cuanto más información tengamos, más cercano vamos a estar de que eso que anticipe la herramienta sea lo que realmente va a pasar. Pero por ahora siempre estamos hablando de potencial. Y lo explico en esta diapositiva diciendo que esas variables, ese estrés abiótico, se infiere que va a tener un impacto fisiológico, que está bastante claro, porque la verdad es que la ciencia ha avanzado mucho en eso, y que ese impacto fisiológico, lógicamente, tiene un impacto sobre la bioquímica, sobre la síntesis de compuestos en la uva, sobre el desarrollo y, finalmente, lógicamente, sobre la producción. Y podemos hablar incluso de impactos muy, muy predecibles sobre la viña, es decir, sobre la vid, con plantas menos longevas, plantas más débiles, crecimientos desequilibrados, e incluso podemos imaginar que el mosto y el producto final, el vino, ¿vale? También van a verse afectados. Es decir, pensad que tenemos tres cosas. La determinación del estrés abiótico, otra cosa es lo que le pasa a la vid en el campo, otra cosa es el mosto que sale de esas uvas y otra cosa es el producto final, el vino que sale. Y es verdad que hay mucho margen por en medio, pero también es cierto que cuantas peores sean las condiciones que tengamos en el viñedo y, por tanto, peor sean las condiciones de la uva que recogemos, mucho más difícil va a ser trabajar con ese material para hacer un vino de calidad, ¿no? Los impactos fisiológicos están perfectamente descritos desde hace muchísimos años, ¿vale? A nivel térmico, aquí tenéis un ejemplo. Sabemos cuándo se muere una planta por exceso de temperatura o cuando tenemos problemas con compuestos volátiles,
con la síntesis de antocianinas, con el cierre de los sistemas y la entrada en parada vegetativa. Es decir, aquí no hay mucho, ¿no? Lo que pasa es, como os decía, hay un paso más, ¿no? Y hay un paso más porque todo esto es como una maquinaria muy compleja con muchas interacciones. Y lo otro que también está muy claro y demostrado es esto que veis aquí. Es decir, si tuviéramos que resumir de manera global lo que pasa, lo que hay es un desacople entre la maduración tecnológica, es decir, la síntesis de azúcar, y el desarrollo de compuestos aromáticos. Y básicamente el resumen final sería que cada vez ante estos escenarios, si no reaccionamos, lo que vamos a tener son uvas más desequilibradas. Y uvas más desequilibradas, como decía antes, son uvas más complicadas en bodega. Esto es una manera de mirarlo a la escala micro, es decir, si hacemos un zoom sobre la valla, ¿no? Sobre las uvas, y esta es una mirada macro. Esto es un trabajo absolutamente magnífico. Os sonará a lo mejor otro de Pablo Resco, que se hizo ya hace unos 10 años aproximadamente, quizás un poco menos, pero son unos trabajos que lo que tratan de hacer es coger esos índices agroclimáticos y tener la visión macro en vez de la micro que os estaba contando ahora, ¿no? Y entender cómo cada denominación de origen evoluciona. Aquí veis dos indicadores agroclimáticos, el de Huglin, el de frescor nocturno, y lo que veis es cómo evolucionan en cada una de las cuadrículas de España y en las zonas vitivinícolas. Incluso aquí veis para cada una de las zonas, por ejemplo, Castilla-León o La Rioja, pues lo tenéis dividido en varias subzonas y se ve cómo va evolucionando estos índices, lógicamente de verde, azul a rojo, ¿vale? Esa es la graduación, aquí lo veis, de morado a rojo, ¿vale? Y os recomiendo mucho que echarle un vistazo a este trabajo porque os da una idea muy global, no solo de cada zona, cómo es con respecto a la otra, sino de cómo evoluciona de manera diferencial a otras, ¿no? Pero bueno, volvamos otra vez a lo micro, a la parcela, que es lo que nos interesa. Estos son de nuevo estos impactos predecibles que os había dicho y esto es un poco la representación de cuándo ocurren. Y como os decía antes, desgraciadamente tenemos un momento muy crítico que es la formación de racimos y la fase de envero en la que se nos juntan todos los problemas. Es decir, si ya se nos juntan problemas de normal en un año bueno, pues en un año en el que estos IAC se comporten o el clima se comporte de una manera crítica, pues esto es como más problemático aún, ¿no? Y como os decía, esto tiene una traslación muy clara del viñedo a la uva, de la uva al mosto y del mosto al vino, ¿no? Está perfectamente estudiado como antocianos, flavonoides, ácido málico, tioles, los grados Brix, todo esto tiene un impacto, proviene toda esa síntesis de estos compuestos y cómo varían, está relacionado con esos estreses abióticos y cómo eso impacta en la riqueza aromática, en el color del vino, en la acidez, etc., ¿no? Y como los que os dedicáis a esto podéis imaginar, la tendencia de un calentamiento global viene a un alcohol potencial mayor, ¿vale? Es decir, cada vez vinos con mayor contenido de azúcares y con más, por tanto, potencial alcohólico y con una pérdida sobre todo de acidez, de frescura en los vinos y de riqueza de matices aromáticos, que es lo que toca luchar, ¿no? Evidentemente hay muchas maneras de luchar y de ir en contra de esto. Pero bueno, antes que eso os vamos a hacer dos preguntas, ¿vale? Directamente. Os van a salir dos pestañas y podéis responder. Lo primero que os pregunto es si creéis que hay suficiente margen en el manejo agronómico y en bodega para evitar estos impactos que os he explicado. Y la segunda es si creéis que habrá suficiente margen, ¿vale? Es decir, si hay ahora y si habrá en el futuro. Venga. Ya está lanzada, Jordi. A ver. Vale, llegan las primeras respuestas. Creo que las estás viendo, ¿no, Jordi? Las veo, sí. Veo que por ahora la mayoría de la gente opina que en estos momentos sí que hay margen y que la cosa, pues entiendo que se va poniendo fea a medida que se cumplan estas proyecciones climáticas que los expertos nos dicen. Pues sí, yo tengo también esa misma sensación. Pero bueno,
Vamos a seguir. Medidas de adaptación. ¿Esto está todo perdido? Pues evidentemente no. Os decía antes que estas proyecciones climáticas son ciegas, es decir, a la gestión. Y la gestión es una de las claves. Es decir, ¿qué es adaptarse? Pues me permitís aquí una licencia un poco filosófica, pero adaptarse es moverse para seguir en el mismo sitio. Es decir, ante este escenario de calentamiento, si no hacemos nada, es muy probable que se cumplan estas predicciones que os he enseñado hace 30 segundos, ¿vale? En cambio, si nos movemos, si hacemos un movimiento en una cierta dirección, es posible que podamos evitar o al menos mitigar parte de esas consecuencias, ¿no? Pero esto no es tan sencillo, muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque para adaptarse hay que, primero, conocer qué es lo que tienes que hacer, segundo, tener los recursos técnicos, también tener los recursos económicos, es decir, hay medidas que, como veremos, no son del todo baratas. Tienes que estar preparado también y querer hacerlo, es decir, hay una percepción individual muy diferente entre los viticultores con los que hemos hablado. También es inevitable que hay un entorno sociopolítico muy potente, es decir, el negacionismo al cambio climático sigue estando presente en el campo, incluso aunque los efectos sean más que evidentes, aún hay tendencia a decir, no, esto es así, siempre ha sido así y no vamos a peor, simplemente esto ha pasado otras veces en la historia de la Tierra, muy bien, pero me estoy quedando sin viñedo, ¿no? Y por supuesto hay un contexto político. Todo ello es muy importante. Antes de entrar a ver las medidas, me interesa que veáis esto. Básicamente hay dos grandes posibilidades de actuar en un viñedo que está siendo afectado por el cambio climático. Uno es innovar o implementar prácticas que antes no se hacían, intentar mejorar en esa dirección, y el otro es llevarse el viñedo al otro lado, así de sencillo, es decir, o bien en altitud o bien en latitud, es decir, o subírselo a la montaña o llevárselo a una latitud norte o llevarse los viñedos cada vez más al norte, ¿no? Cuando no hacemos ninguna de las dos cosas, estamos en un enfoque inmovilista, es decir, vemos pasar lo que pasa y ya está, y esperamos, cruzamos los dedos y ya está. Y según lo que hagamos, pues estamos en un enfoque u otro, ¿no? Como esto se definió en un documento francés muy bueno. El enfoque nómada, el que veis abajo, el de me llevo mi viña al otro lado, pues bueno, es una solución, pero no es muy viable, ¿no? Es decir, hay muy poca gente que pueda coger su bodega y trasladarla a otra latitud y empezar a cultivar viñedo en otro lado. Es una inversión muy grande y también a nosotros nos gusta ver la viticultura como una actividad que contribuye al desarrollo rural y a la fijación rural, y esto no parece una opción que vaya en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, podemos estar abiertos a cualquiera de esos enfoques. Os voy a presentar ahora, me queda muy poco tiempo y desde luego no me quiero entretener mucho en las medidas, pero os voy a presentar algunas de estas medidas de adaptación que vais a encontrar en el manual. Algunas a corto plazo, otras a medio y otras a largo. Veréis que para cada una, bueno, hemos hecho algunos experimentos muy caseros para demostrar a los agricultores, los viticultores con los que trabajamos que algunas de esas prácticas de adaptación permiten mitigar problemas de temperatura, de estrés térmico e incluso de estrés hídrico. Y por eso, para cada una de las medidas, pues os indicamos aquí cuál es el estrés al que estamos haciendo frente. A veces surgen sinergias, por ejemplo, aplicando una medida, pues podemos también ayudar a luchar contra las plagas. Aquí tenéis un simbolito que habla con símbolos de euro, que habla de lo barata o cara que es una práctica, y aquí los requerimientos técnicos, de más fácil a más difícil, ¿no? Os presentamos aquí, os voy a presentar, voy a ir rápido, disculpadme, el blanqueado de la vid, es decir, la aplicación de kaolin o de polvo de roca o de carbonato calcio o cálcico de otros productos que se puede aplicar en diferentes dosis. A veces ha habido relativo éxito con dosis bajas de 8 o 9 kilos por hectárea, pero normalmente son 20, 40. Y bueno, lo que se ve es que en la aplicación de kaolin o de estas sustancias blanqueantes puede llegar a reducir hasta 3 grados la temperatura de los racimos y de la vegetación. No afecta a la fisiología de la planta, pero al reflejar mucha luz sí que reduce la temperatura del racimo. Y la otra ventaja es que, especialmente a dosis alta, pues nos permite luchar contra insectos picadores y especialmente contra el mosquito verde,
que yo sé que os quita el sueño a muchos de los viticultores en algunas zonas, especialmente donde es recién llegado, ¿no? ¿Qué más? Pues algunas prácticas de adaptación no son tan nuevas ni requieren innovación de ningún tipo. Cuanto más al sur estamos, y España es un buen ejemplo, comparado, por ejemplo, con zonas de Francia o de Alemania, digamos más en la parte septentrional de los límites de la vid, tocar la planta en verde es algo muy tradicional y que tiene muchos nombres. El espergurado, el despunte, el deshojado, en definitiva, aclareo de vegetación, de racimo, atados de vegetación. Todo eso lo que nos permite al final es equilibrar la superficie evapotranspirativa, dar demasiada aireación a la planta si es que la necesita, sombrear o exponer más racimos y, por tanto, controlar al final el desarrollo de los racimos, ¿no? Aquí veis un experimento que hicimos con cámara termográfica en la que la diferencia entre un racimo sombreado y un racimo al sol puede llegar a ser hasta de 7 grados, ¿no? Con lo cual, 7 grados día a día, imaginaros la de grados día que estamos acumulando a lo largo de la maduración de la vid. Es verdad que es algo que, como veis aquí, pues requiere mucha mano de obra, pero bueno, es una práctica que el viticultor conoce perfectamente, es decir, que no tiene que ver ni con la tecnología ni tiene una limitación de tipo conocimiento. Igual que el retraso de la fecha de poda. Aquí veis otra medida también clásica entre las clásicas. Hay bastantes estudios que lo que van demostrando es que cuando tocamos o podamos la planta en vez de en invierno, la tocamos cuando en estado de punta verde, lo que podemos llegar a provocar es un retraso de 14 a 20 días en las fechas de floración y de envero, ¿no? De nuevo, esto es fácil decirlo y difícil hacer, ¿no? Porque no es lo mismo manejar una hectárea de viña que manejar 100 hectáreas de viña, con lo cual al final podas cuando puedes, ¿no? Cuando el clima te deja o cuando encuentras gente para podar, etcétera, etcétera. O sea que son posibilidades que se apuntan aquí, que a veces se pueden planificar estratégicamente y a veces no tanto, ¿no? Hay otras cosas que sí que son efectivas, pero requieren pues, inversiones muy altas, ¿no? Aquí veis una malla de sombreo, existen de muchos tipos, que cubren por encima, por un lado, en este caso más destinadas a sombrear los racimos, que no todo el dosel de la planta. Son muy efectivas. Nosotros hemos hecho un experimento, esto es en Fontanars de Salforins, en Los Frailes, en el que hemos visto que se reduce hasta 4 veces la luz incidente en los racimos. Esto lo hemos medido con un luxómetro, con diferenciales de temperatura de 3 grados en los racimos, en las hileras sombreadas y las no sombreadas, y las plantas, las hileras sombreadas tienen hasta un 30% más de vigor. Lo hemos medido con el desarrollo de los zarcillos. Y como veis aquí, la foto de la izquierda es una hilera sin sombrear, y la de la derecha una sombreada, pues como veis, diferenciales térmicos muy importantes. ¿Problema de esta medida? Pues bueno, que es muy caro poner mallas en todas las hileras de un viñedo, ¿no? Pero bueno, son posibilidades, como os decía antes, que se apuntan. A veces no solo actuamos sobre la planta, ¿no? Y el manejo de la planta, sino el suelo, como veréis, va a ser fundamental. La materia orgánica yo creo que es un clásico. Sabéis que digamos que una parte de materia orgánica en el suelo es capaz de almacenar 20 veces su peso en agua. Es decir, muchas veces no podemos tener agua, pero sí que lo que podemos hacer es aumentar drásticamente la capacidad de almacenar agua en ese suelo, que al mismo tiempo la materia orgánica nos va a permitir mejorar estructura, actividad biológica en suelo y en general las propiedades. Con lo cual, el problema que tenemos es que en muchos, sobre todo en el clima mediterráneo, todo va en contra de la materia orgánica. Es decir, lo que tenemos son destructores natos de materia orgánica, las altas temperaturas, la enorme radiación que tenemos, las pocas precipitaciones y humedad ambiental, lo que hacen es destruir materia orgánica, ¿no? Con lo cual, una buena medida de adaptación, desde luego, es aportar continuamente, anualmente, si no anualmente, por lo menos cada 2 años, materia orgánica para reponer la materia orgánica consumida y la destruida por el propio clima, ¿no? Y por supuesto las cubiertas, que son un clásico dentro de estos discursos de adaptación. Las cubiertas, como veis, pueden ser de muy diverso tipo. Aquí tenéis una cubierta de adventicia, solo invernal, una hecha con habas en Mallorca. Aquí tenéis en Jerez una con cama de
de caballo, es decir, con estiércol y sembrada al mismo tiempo, una puramente sembrada aquí en Penedés, las cubiertas en zonas más húmedas, como aquí en el Alto Douro, que son permanentes, es decir, que no se eliminan en ningún momento, porque su misión es controlar vigor, no otras cosas. Las cubiertas inertes, como el mulch. Y lo que pasa cuando uno no tiene una cubierta, pues es esto que veis en la pantalla, ¿no? Esto no es vid, son naranjos, pero lo que veis a la derecha es absolutamente dramático, ¿no? Son pérdidas de perfiles muy, muy significativos de suelo, donde se nos va toda la fertilidad y la actividad biológica. Bueno, hemos hecho también pruebas, esto está requete demostrado, fijaros un suelo desnudo, a qué temperatura se puede poner en verano con respecto a un suelo cubierto. También la capacidad de contener agua, como os decía antes, aquí medida mediante un método gravimétrico, prácticamente puede doblarse cuando tenemos una cubierta vegetal. Y aquí incluso tenemos un estudio en el que viene a explicar, no puedo entrar ahora en muchos detalles, pero que la evaporación, perdón, que tiene un suelo en cuanto al agua es mucho menor cuando tenemos una cubierta, porque la cubierta está actuando como una barrera física que permite esa pérdida, ¿no? De todas maneras, tampoco seamos inocentes, las cubiertas tienen unos beneficios incuestionables, es decir, el debate, como digo yo siempre, no es por qué, sino cómo. Es decir, las cubiertas tienen que estar, otra cosa es que las podamos mantener más o menos tiempo, pero básicamente deberíamos perseguir 4 objetivos, cada uno con su contexto, ¿no? Agronómico y climático. El primero sería cuanto más tiempo mejor, tiene que estar una cubierta en el suelo, por supuesto con todas las limitaciones del sistema, por competencia hídrica, etcétera, etcétera. Lo siguiente es maximizar todo lo que se puede dar las cubiertas vivas y si se puede combinarlo con cubiertas inertes. No existen las recetas fijas, es decir, cada suelo va a actuar de una manera diferente. Cada viticultor gestiona, poda, abona y tiene sus necesidades de manejo del viñedo y que, por tanto, eso va a tener una implicación directa en la cubierta, ¿no? Y muy importante, medir lo que está pasando cuando uno aplica un tipo de cubierta u otra, aunque sea de una manera súper sencilla. Y hay muchísimas maneras de hacerlo, pero hay que entender lo que se hace y cuál es el resultado. Tenemos otras prácticas muy tradicionales, que esta a mí me encanta porque es una práctica muy tradicional en algunas zonas del sur, como en Montilla Moriles y en Jerez, que posiblemente a lo mejor van expandiéndose hacia el norte a medida que tengamos el cambio climático. De hecho, sé que hay algunas bodegas en Penedés que están aplicando ya el aserpiado, ¿no? Es decir, estas piletas que se hacen mediante una pala serpiadora, que es un apero especial, que tienen el objetivo de retener la poca agua que cae y generar unas piletas que llegan a tener una infiltración muy, muy significativa en los suelos del viñedo, ¿no? Hay estudios muy antiguos del IFAPA que nos vienen a demostrar que ya sean aserpias que duren todo el año o solo temporales, permiten que se produzca más uvas, es decir, que al final que la planta tenga más disponibilidad de agua en comparación con un laboreo convencional. Es decir, que sí que realmente, y mirad que es una serie histórica bastante larga de estudio, el aserpiado funciona y hace que la planta tenga más disponibilidad de agua, ¿no? Más cosas. Formación de la cepa. Bueno, creo que también es evidente para todo el mundo que una cepa en vaso, que es esta que veis a la derecha, pues es una formación en la que la planta tiene capacidad de autoproteger sus racimos, de sombrearlos, en comparación con una espaldera, ¿no? No quiere decir que una espaldera no la podamos manejar, pero de manera natural una cepa tiene esa capacidad y eso se nota en la temperatura media que alcanza la vegetación, los racimos y la insolación que reciben esos racimos, que es muy significativamente inferior en una manera de formar, de llevar la planta, de conducir la planta y otra, ¿no? Evidentemente no podemos cambiar, no es barato, desde luego, transformar un viñedo en espaldera en uno de vaso o viceversa, pero a lo mejor sí que son consideraciones que se pueden tener en cuenta pues, cuando uno vaya a plantar una parcela, ¿no? Y entender en el contexto en el que está, la variedad con la que está trabajando y entender si lo que le interesa es una estrategia a largo plazo de autoprotección térmica
o no, o al revés, estamos en una zona en la que queremos exponer nuestros racimos. Y ocurre lo mismo con las espalderas, es decir, la espaldera que nos viene dada y que hemos comprado en la parcela, pues ahí está. Pero cuando uno puede decidir cómo plantea una espaldera, pues existen multitud de estudios que nos permiten saber cuáles son las ventajas o desventajas, ¿no? En una alineación norte-sur, pues hay una cara oeste que se ve muy castigada por una alta radiación y también temperatura, lo cual normalmente se hacen pequeñas desviaciones de unos cuantos grados hacia un lado u otro. Y aquí hicimos un pequeño experimento también en los frailes en los que medimos luminosidad y temperatura en hileras con diferente orientación. Y aquí tiro piedra sobre mi tejado porque en realidad no hay conclusión que sacar. Es decir, aquí la orientación que veis a mano izquierda lo que genera es una cara muy expuesta y otra muy protegida. Por tanto, lo que tenemos es un sobrecalentamiento y sobreinsolación de los racimos en un lado y en el otro racimos muy bien protegidos. Y en la otra lo que tenemos es las dos caras igual dispuestas, básicamente. Y sobre todo, además, cuando estadísticamente tratamos todos los racimos de los dos experimentos juntos, no hay diferencia significativa. Es decir, ¿qué prefieres morir por la mañana y descansar por la tarde o que te dé un poquito la misma cantidad de estrés por la mañana y por la tarde? Bueno, pues ese es el resultado, ¿no? Es decir, que no siempre hay soluciones viables encima de la mesa. El riego deficitario controlado, ya sé que es un poco controvertido para algunas personas hablar de agua en el contexto del cambio climático. Lo cierto es que la teoría dice que un riego deficitario controlado es aquel que permite cubrir las necesidades hídricas de un cultivo y reducirlas cuando esto no afecta a la producción y a la calidad de la cosecha. Pero también es verdad que si emprendemos esta estrategia, hay que ser tremendamente serios con esto, ¿vale? Porque necesitaríamos medir realmente las necesidades que tiene ese cultivo específicamente para ese suelo, para esa parcela, para ese clima y no tomar cualquier medida que nos dé la gana, porque si no estamos haciéndonos trampas. Necesitamos tener métodos de verificación del volumen utilizado en riego, porque si no, de nuevo, estaríamos haciéndonos trampas. Y debería haber mecanismos, que los hay muy asumibles ya, de control sobre la aplicación de ese riego mediante teledetección, sondas, etcétera, etcétera. Porque, de nuevo, si no, lo que estamos utilizando es un recurso con la excusa del riego deficitario controlado. Al final, el riego deficitario lo que garantiza es una cosa, es decir, cuando no hay agua y no podemos utilizarla. Pero cuando hay agua es que estamos haciendo el mejor uso posible de este agua y sobre todo estamos evitando una cosa que es muy importante desde la perspectiva del productor, y es que lo de encadenar 2 años malos y uno bueno no funciona. Es decir, o tenemos unos años en los que mínimamente alcanzamos unos umbrales que nos permiten avanzar con nuestro negocio o estamos hundidos. Con lo cual, ya sé que es una afirmación un poco arriesgada la que estoy haciendo y un poco polémica, pero yo creo que ese es el espíritu verdadero del riego. Y acabo con una medida que para mí es muy importante y normalmente muy olvidada, que son los elementos del paisaje, ¿vale? Tenemos una serie de elementos en el paisaje, como son los setos, los árboles, que acompañan a las vides y que tienen una importancia tremenda y a veces muy invisible. Por ejemplo, en toda esta red de micorrizas, estas autopistas de vida que hay en el suelo y que nos permiten que nuestros cultivos tengan un comportamiento en una situación totalmente diferente. Y, por supuesto, todos esos fauna auxiliar y ese entorno del ecosistema que vive junto con la viña y hace que nos preste unos servicios ecosistémicos necesarios, como es el control biológico, o incluso otros que tienen mucho que ver con muchos de los impactos abióticos que he descrito, como pues pararnos vientos excesivamente cálidos o excesivamente fríos, o aportar carbono que se restituya en el suelo, y nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? También estas barreras, en una visión más macro, estos elementos nos pueden ayudar a evitar encharcamientos, a favorecer la circulación del agua, a manejar sombreados donde queramos, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha pasado en los últimos años es esto que veis aquí. Arriba veis una foto de la zona de Alforins, otra vez, en el primer vuelo que tenemos en este país, que es el vuelo americano del 56, comparado con una foto actual, ¿no? Si os fijáis aquí, cada una de estas
parcelas estaba dividida en multitud de bancales, una estructura muy interesante, un elemento del paisaje muy interesante que frena la erosión del suelo. Esos bancales solían tener árboles frutales, eran parcelas mucho más pequeñas, ¿vale? Y cuando nos vamos abajo lo que vemos es como cada una de esas parcelas ha ido simplificándose. Es decir, se ha nivelado, con lo cual vamos a tener más problemas de erosión, se ha ido eliminando ese número de infraestructuras ecológicas que prestan esos servicios de lucha biológica, de retención de vientos, de retención de sedimento, de formación de suelo. Y eso ocurre en cada una de las parcelas, si os fijáis, de la foto de arriba y la de abajo. Y esto sería muy interesante hacer un estudio en todas las zonas vitivinícolas de España, porque básicamente nos hemos cargado el paisaje vitivinícola y estamos teniendo problemas que vamos a pagar ahora un poco con el cambio climático. Tampoco existen recetas fijas, al revés, son un montón de soluciones, elementos del paisaje, hay una veintena de ellos que se pueden utilizar. Bueno, acabo aquí y simplemente deciros que me he dejado algunas por explicar. Me he dejado técnicas tan interesantes como el forzado de yemas o la poda mínima, la utilización de bioestimulantes, de key lines o contour lines, la técnica de 30 grados, la selección de material vegetal fundamental, el mulch, etc. Pero bueno, tenéis el manual, como os he dicho, y por tanto, antes de pasar a la conversación con Julián, quería que me respondierais bueno, qué medidas os parecen que pueden ser más efectivas o viables en el contexto en el que os encontráis. Así es, Jordi, ya está lanzada. Y está bueno, como veis, hay bastantes opciones, o sea que os dejamos unos segunditos para que podáis leerlas y contestar. Vale, pues van entrando unas poquitas respuestas. Sí, de momento cubiertas vegetales es la que más votos tiene, seguido del mulch y de Sí, elementos del paisaje. yo creo que son las medidas más conocidas, las que también quizás más tradicionales y las que yo creo que es más evidente en el que hay unos beneficios, ¿no? en su aplicación. Pero bueno, muchas gracias por responder y lo dicho, vamos a pasar ahora a hablar con Julián. Julián, no sé si estás ya por ahí. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, Julián. Bueno, Muy te buenas. he presentado brevemente, pero no sé si quizás quieres empezar explicando un poco más qué es viticultura viva antes de que empecemos a hablar. Bueno, pues muchas gracias. Creo que lo has dicho antes muy bien, ¿no? Bueno, Viticultura Viva es un proyecto que ya casi lleva 20 años en marcha, que comencé allí por el año 2007 bueno, si ves nuestra web, pone, somos cuidadores de viñas, ¿no? Es de dar apoyo a bodegas y viticultores en la gestión de su viñedo, fundamentalmente a nivel de asesoría técnica, aunque también colaboramos en proyectos de I+D y, por supuesto, una labor muy importante y muy necesaria que seguro que vamos a hablar en esta conversación de divulgación y de transferencia de conocimiento, etcétera, ¿no? Somos un equipo pequeñito de 4 personas, pero bueno, bastante inquieto y, bueno, ahí quizás con una filosofía muy clara hacia un tipo de viticultura, pues bueno, pues de más cuidado, de más detalle, bueno, centrándola sobre todo bueno, en esa parte del sector que entendemos que aporta más valor añadido y que también está muy centrada en todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, las posibilidades o tener algunas mayores posibilidades dentro de las dificultades de relevo generacional, de fijación de población en los pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una visión de una viticultura muy concreta, evidentemente más centrada en este nicho que te digo, y que, bueno, durante estos años pues, nos ha dado la oportunidad de conocer muchísimas zonas, muchas experiencias, muchísimas personas y que entiendo que por eso estoy ahora aquí contigo conversando, ¿no? Encantado.
Pues sí, porque, bueno, como decía antes, yo una de las cosas que nos obsesiona en la Fundación es eso, ¿no? El trasladar el conocimiento. Pensamos que hay muchísimo conocimiento eh, en la agricultura en general, pero también concretamente en viticultura, que no trasciende, ¿no? Y a mí me gusta mucho también de vuestra web que hay un momento que decís que lleváis muchos años desaprendiendo y aprendiendo. Y creo que refleja muy bien esa idea, ¿no? De cómo el conocimiento técnico al final hay que bajarlo a las manos y a la viña y hay que entender todas estas cosas que explicamos, cómo hacerlas real. En este sentido, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre todo esto que estaba hablando, ¿no? Es decir, eh, cómo vosotros que conocéis muchas zonas vitivinícolas de España, ¿cómo veis la situación así en términos globales del problema del cambio climático en el viñedo? Es decir, ¿es algo que genera preocupación o no? Bueno, más vale que me has preguntado con el cambio climático, que has dicho, ¿cómo ves el sector en España? Y digo, esta pregunta, ¿quién la responde, no? Ahora mismo, ¿no? Eh, bueno, a ver, con preocupación, como todos, ¿no? Esa parte que dices de desaprender y de reaprender, yo creo que es necesaria, ¿no? Y que todos la estamos viviendo en este transcurso de nuestras vidas. Es cierto que de alguna manera, ¿no? Bueno, yo soy por edad, ¿no? Hijo de aquella época, ¿no? De finales del siglo pasado, inicios de este, en el que el sector cambió brutalmente, ¿no? A veces decía, bueno, un amigo común, ¿no? Que es Gonzaga Santesteban, que la viticultura es el cultivo más nuevo de los cultivos antiguos, ¿no? Nuestro abuelo no reconocería los viñedos ahora, ¿no? Entonces, claro, ciertamente, pues ahí tenemos por un lado esa nueva viticultura que es muy joven, vamos a decirlo así, y de la que sabemos poco, vamos aprendiendo con el tiempo y también vamos viendo qué errores hemos cometido, conviviendo con otra viticultura más tradicional, ¿no? Es decir, al final, bueno, hay distintos tipos de viticultura y el cambio climático, bueno, pues está por igual, vamos a decir, para todos, y yo sí que entendemos que impacta de diferente manera, ¿no? Entonces, Sí, sí, bueno, eso la verdad es que es, bueno, a ver, estamos hablando aquí Julián y yo, pero las preguntas y respuestas las tenéis activadas y podéis preguntar tanto sobre lo que yo he explicado como cosas que estemos hablando ahora, ¿eh? O sea, que lo tenéis abierto y podéis ahí utilizarlo. Esto que decías, Julián, me parece muy interesante lo de las diferentes viticulturas y si esta viticultura que tenemos ahora es la que reconocerían nuestros abuelos, porque yo creo que sí que es verdad que hay varios modelos conviviendo en estos momentos. No sé si estarías de acuerdo con mi clasificación, pero yo creo que hay un modelo, vamos a llamarlo, industrial y otra más, una viticultura más tranquila o más, no sé si llamarla artesanal, bueno, quizás sí, en contraposición, pero también no sé, hay otra clasificación posible que es el secano versus el riego, no sé, qué grandes modelos tienes en mente tú. bueno, ciertamente, incluso, a ver, tienes razón, no hay muchos enfoques que hacer y, bueno, por eso a veces una charla se queda a nivel más genérico y hay que intentar, o todos tenemos que hacer el esfuerzo de aterrizar y ojalá en esta conversación salgan cosas más concretas o nos sirvan, ¿no? Para repensar cosas, pero dentro de estos enfoques, pues los dos que has dicho me parecen muy bien apuntados, ¿no? Una viticultura más industrial, más agroindustrial, otra más tradicional, más artesanal, está bien indicado. El tema del secano y regadío en nuestro país es importante, pero podríamos, si subimos un poco más arriba, en nuestro país tenemos una viticultura mediterránea que es la mayoritaria ciertamente, pero no nos olvidemos que hay una cornisa con una viticultura atlántica, ¿no? Que también tiene sus consecuencias. Generalmente cuando hablamos del cambio climático se nos va muy la cabeza a lo mayoritario que tenemos, que es lo mediterráneo, y a esas dificultades, pero bueno, yo creo que merecería la pena la reflexión también sobre qué pasa en esa otra viticultura de toda la cornisa, ¿no? De País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente, pero quizás sí que tienes razón en el enfoque entre la viticultura más industrial y más tranquila, quizás yo creo que es el que más diferencias muestra, ¿no? En esta adaptación y gestión con el cambio climático, ¿no? Y bueno, creo que
¿no? Estamos dentro de un contexto económico muy complicado en el que además no impacta por igual la crisis o las crisis que hay en cualquiera de los dos modelos. Precisamente impacta de forma más relevante en el modelo más industrial. A nivel mayoritario estamos hablando siempre, ¿eh? No, el otro día estaban dando unos datos sobre precios de vino, evolución de precios de vino en Estados Unidos entre el 2020 y 2024 y era curioso comprobar cómo por debajo de $15 todos los vinos han bajado de precio, ¿no? En unos valores en torno, que a veces en estos 4 años ha sido de hasta el 35%. Sin embargo, por encima de $15 habían mantenido precios en estos últimos 4 años o en algunos casos incluso se habían incrementado. Curiosamente, se habían incrementado casi un 30% los vinos de más de $50, ¿no? O sea, nos hace pensar mucho todo lo que está pasando a nivel económico porque, claro, luego esas dificultades económicas que le llegan evidentemente al viticultor le ponen en una situación más complicada para poner en marcha estas medidas que has ido tú apuntando. Luego, precisamente es, a mi punto de vista y a mi experiencia, ese modelo más agroindustrial el que más sufre y el que más dificultades tiene de adaptación en un modelo de viticultura menos resiliente, vamos a decir. Luego se junta todo como una especie de confabulación negativa, ¿no? En el que el cambio climático tiene más impacto. Todo lo contrario, de alguna manera, pasa en la otra viticultura, ¿no? Pero claro, también es más minoritaria. Entonces, Claro. bueno, es una cuestión compleja, pero canalizada así, yo creo que Sí, se entiende mucho más fácil. yo eso a veces lo explico diciendo que, bueno, que la agricultura intensiva en general, pero esto aplicaría a la viticultura, es como como tomar una curva con un coche de Fórmula 1, ¿no? Es decir, si vas a 200 kilómetros por hora tomando una curva, como algo te falle, tienes muy pocas probabilidades, ¿no? En cambio, si tú vas a tu marcha y tomas la curva y a mitad te equivocas, pues bueno, tienes la posibilidad de corregir esto. Básicamente es así, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que la cuestión, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también hay un componente ahí que antes has mencionado con el tema del relevo generacional o la preparación de los productores, ¿no? Y claro, también es verdad que este mundo agroindustrial, que es mucho más intensivo normalmente, que va a más velocidad tomando la curva, también es verdad que es un mundo en el que hay una preparación técnica muy fuerte, incluso hay muchos medios disponibles, ¿no? Es decir, ante la adaptación al cambio climático hemos visto estrategias, pues eso, la que llamaban, ¿no? Lo que llaman la estrategia nómada. Es decir, empresas que han movido o que no abandonan, pero vamos, que se mueven a otras zonas. Es decir, que hasta qué punto el aspecto social financiero entra, ¿no? Es una variable ahí en esta adaptación al cambio climático y cómo puede permitir evolución. Yo diría que en todos los ámbitos, tanto en el mundo industrial como en el artesanal, hay posibilidades de adaptación, ¿no? Sí, sí, está claro. Yo creo que, bueno, lo que no toca es no hacer nada, ¿no? O sea, al final, eso es, en cada uno de los modelos hay que ver cuál es el camino y qué costes tiene y qué posibilidades. Yo creo que, bueno, uniendo un poquito a lo que es nuestra forma de entender esta viticultura, nuestro trabajo, tanto a nivel personal como profesional, y también unido a lo que has dicho tú en tu charla, ¿no? De que, bueno, queremos seguir manteniendo el viñedo en las zonas en las que está y hacerlo del mejor modo posible y que no todo el mundo tiene la posibilidad del nomadismo, ¿no? Como has comentado, pues sí, yo me quiero centrar más en esas posibilidades que nos da esas otras viticulturas, ¿no? Aunque evidentemente lo que acabas de decir es cierto, ¿no? El modelo agroindustrial es muy potente, es muy tecnológico, eso es muy positivo y de eso también hay que aprender, porque no quiere decir que el otro reniegue de esos avances, ni mucho menos, ¿no? Tiene que mirar hacia ahí para ver qué es lo bueno y qué se puede adaptar. Pero bueno, a nivel yo, bueno, más personal y profesional, me centro un poquito más en esa viticultura tranquila que has definido muy bien, que creo que nos da muchísimas posibilidades y nos genera un sector con más potencial de seguir creando valor, aunque evidentemente ahora no estará escuchando un viticultor y dice, sí, ya, pero si a mí en esta zona me pagan la uva, bueno, evidentemente hay cosas que no están en nuestra mano y que hay mucho trabajo en un sector y en un país que para eso tiene muchos retos y muy complejos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, si hablamos de Sí, viticultura nos centramos en esto. de hecho, en este estudio de percepción social que hicimos, una cosa que salió en las dos cooperativas, bueno, las dos organizaciones con las que trabajamos con viticultura, de hecho no tenía nada que ver con todo esto, sino que el viticultor en estos momentos, muchas
posibilidades de adaptación las ve truncadas por todo el papeleo y digamos, la confusión administrativa que ellos ven, ¿no? Es decir, de alguna manera ellos sienten que tienen una presión, que tienen un montón de trabajo administrativo encima, que es muy pesado, que es muy difícil de comprender, que es muy poco ágil, y ven el cambio climático, muchos de ellos, como una traba más, e incluso como una vuelta de tuerca más, si me permite la expresión, de la administración, como para tenerlos ahí, ¿no? Es decir, algo que precisamente el entorno regulatorio y político debería ayudar a desembozar esto, a hacerlo ágil, a hacerlo rápido, a tener recursos, a generar recursos técnicos y económicos para que avanzara, pues la percepción no es precisamente eso. De todas maneras, yo quería también comentarte algo que he comentado y que es algo que también que es motivo de debate cuando hablamos de adaptación, y es que hay un clarísimo margen de maniobra en el propio viñedo para, bueno, pues como hemos visto, medidas de adaptación para lograr al final acabar con la vendimia con unas uvas mejores, ¿no? Pero realmente hay otra fase, que es el manejo de esas uvas para convertirlas en mosto y en vino, donde también hay posibilidades, ¿no? En tu experiencia, ¿tú crees que una uva, digamos, que en viñedo no ha acabado del todo bien, aún tiene posibilidad de acabar ahí? Porque, de nuevo, en muchos enfoques de la viticultura se confía en lo que se llama ese optimismo tecnológico, ¿no? En el que al final, bueno, pues si el material que tenemos no es bueno, pues ya lo arreglaremos hasta producir lo que queramos. ¿Cómo ves tú esas posibilidades tanto en viñedo como en bodega? Bueno, yo la parte enológica no la controlo tanto, está claro. Veo que hay muchísimas herramientas y que es cierto que se está avanzando mucho y en eso somos un sector ejemplar también. Pero bueno, entendemos que tenemos que partir de la base de que no hay nada que pueda superar lo que viene de campo, ¿no? Es decir, o sea, siempre cualquier enólogo o enóloga te lo dice, lo máximo que aspiro es a no estropear lo que viene de allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el reto en viticultura, eso tiene que ser grande o eso no, esa parte tecnológica no nos tiene que hacer perder el foco o poner menos esfuerzo en nuestras pues responsabilidades, ¿no? Respecto a la producción de uvas, cada uno en el nivel en el que se mueva, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho por hacer. Me ha gustado, ¿no?, la encuesta que habéis hecho, porque creo que todos entendemos que aún hay margen. Lo que pase en el futuro, pues ya se verá, ¿no? Pero si no empezamos ahora, pues entonces las dificultades todavía sean mayores. Y ese margen creo que lo has ido apuntando, ¿no? Hay varias medidas, hay varias opciones. Evidentemente, en cada región habrá que chequear. Algunas de ellas suponen mirar hacia atrás, como has apuntado, y replantear cosas. Y yo sí que me quiero quedar con esa parte positiva, ¿no? De que lo hay, ¿no? De que hay margen, ¿no? Si quieres, ahora podemos concretar medidas o ideas que nosotros estamos poniendo en marcha, ¿no? Pero Pues no me echaría en brazos de, bueno, no, este optimismo tecnológico es el que nos resolverá todo, ¿no? Y ya se hará, ¿no? Lo típico a veces pasaba antes, ¿no? En el pueblo, en la bodega, pues esto ya lo arreglará el químico, ¿no? No, con eso hará lo que pueda, pero más de lo que no se va a poder hacer, ¿no? sí, a mí desde luego una de las cosas que más me gusta, y bueno, ya lo he dicho cuando he presentado algunas de las medidas de adaptación, es que efectivamente hay un componente tecnológico que nos tiene que ayudar a hacer las cosas mejor, a medir las cosas mejor, a saber cómo deficientes somos en esas medidas y tal. Pero buena parte de las prácticas no son para nada nuevas para un viticultor, es decir, son prácticas bastante habituales, sobre todo yo creo que las de manejo de la planta son muy interesantes. A mí sí que me gustaría que nos contarais un poquito de las medidas que estáis aplicando en viticultura viva, cuáles, o sea, qué prácticas de estas podrían estar alineadas con la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, bueno, pues a mí me pareció alucinante, ¿no? El manual de poda de respeto, que creo que sois bastante culpables de esto, que se publicó con Futuro Viñador.
pero vamos, estoy seguro que hay más. Bien, bueno, pues es cierto, ¿no? Primero, nosotros, yo creo, el planteamiento que siempre hacemos en cualquier región es escuchar mucho, tener los ojos muy abiertos y escuchar mucho a los viticultores mayores, ¿no? Que, bueno, por desgracia cada vez hay menos, pero intentar entender qué es lo que tradicionalmente se hacía ahí, ¿no? Tú has comentado antes la parte, bueno, esta foto que estás poniendo, ¿no? De Jerez, sin duda, pues esa gestión que tradicional se hacía con el aserpiado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en una viticultura, si ahora lo centramos mayoritariamente, como decíamos antes, en una viticultura mediterránea en la que la gestión de la sombra, sin duda, es clave, pues bueno, eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que, bueno, hacemos el enfoque como en 3 puntos, ¿no? Uno sería en la planta, otro es el suelo y el otro es todo lo que rodea al viñedo, que yo creo que, desde luego, en este tipo de viticultura tiene una importancia capital y también es una de las cosas que hemos ido, bueno, haciéndole poco caso en los últimos años. Entonces, claro, la planta, ¿no? Tú acabas de nombrar la poda. Joder, pues que no reaprender de las podas tradicionales, tanto de la poda de invierno como de la poda en verde. Pues ahí hay un conocimiento que poner en marcha, en práctica, y que es, bueno, pues si las ves, están orientadas todas a esa gestión de la sombra, ¿no? Es clave que la viticultura más moderna parece que se había olvidado, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo tradicional nos da muchas claves y estas dos podas son fundamentales, pero puede ser que el escenario en el que nos enfrentamos, que evidentemente, ¿no? Como estamos delante de, como has comentado, eventos, bueno, pues más extremos, más frecuentes y en algunos casos más extraños, pues nos haga repensar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es de verdad que, por ejemplo, sobre todo para nuestra experiencia en la poda en verde, pues reflexiones sobre el momento, ¿no? De llevar a cabo como una poda en verde más anticipada, su nivel de intensidad o un aspecto de gestión de producción con aclareos que pueden adelantarse en el tiempo, pues también nos puede dar un extra respecto a lo que la viticultura tradicional nos decía, ¿no? Yo creo que ahí hay claves como, bueno, eso, sencillas de ver y de llevar a cabo, que nos ayuden a repensar cuando la cosa es un poco más complicada en algunas variantes que pueden ser interesantes a futuro. Y para mí en el tema de la planta fundamentalmente estamos ahí, ¿no? Luego está el tema del suelo, que tenemos que ver cómo se gestionaba fundamentalmente el- el- la nutrición y la fertilización de los suelos de nuestros antepasados y por qué hemos ido perdiendo contenido en materia orgánica y todas las consecuencias que ha tenido eso, tanto en la estructura del suelo, por supuesto, de erosión, bueno, pues acumulación de agua, bueno, todo, ¿no? Adaptación a olas de calor, etcétera, y que ahora el reto nuestro es subir esos niveles de materia orgánica. Como has dicho tú, la viticultura mediterránea nos lo pone complicado por un lado, la viticultura atlántica por otro, por falta de degradación, pero está ahí. Entonces, bueno, la parte de las cubiertas sin duda es un elemento clave, pero también para entenderlo como una herramienta y no como una religión, ¿no? Y ahí yo, bueno, sin duda, ¿no? El aspecto del incremento del nivel de materia orgánica en el suelo es fundamental. Y en la medida en la que, lo has dicho tú, tenerla cubierta el máximo tiempo posible en el viñedo, ¿no? El máximo tiempo posible es aquel momento en el que no compromete pues ya la viabilidad, ¿no? Y el desarrollo vegetativo y el nivel de producción, ¿no? Y yo creo que ya por decirte el tercer punto es eso, ese entorno, ¿no? Esa noviña que dice alguno, que me gusta mucho la palabra, que en esta viticultura, vamos a decir, de más valor añadido, es la que nos va a aportar otros aspectos que van a tener que ver con esos elementos del paisaje que tienen sin duda no un componente estético, pero que tienen muchos componentes técnicos, ¿no? De refugio de depredadores, de romper el tema del viento, de modular una helada, de no sé, tantas cosas, ¿no? Que de alguna manera a nivel de la producción de esas uvas, sin duda les van a aportar matices, complejidad y mayor capacidad para resistir al cambio climático. Eso no es fácil, ¿no? De llevar a cabo, está claro, pero que si No, no nos lo no. planteamos es cuando tenemos, pues eso, o solo viña y nada más, o todo mucho más degradado a nivel de, bueno, pues eso, no márgenes, herbicidas, etcétera, y eso está claro que ese camino ya hemos visto a dónde nos ha llevado, ¿no?
Claro, de hecho, iba a decir que cuando has dicho que no es fácil, totalmente. Es decir, nosotros una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que, abrirse, digamos, a la adaptación es un primer paso, pero luego, la tendencia, lógicamente, porque hay que simplificar el mensaje, es a prescribir, ¿no? O sea, y utilizo la palabra prescribir como decirle a alguien, mira, pues una cubierta es esto, o un blanqueado es esto, o el manejo de la planta tiene que ser así. Y claro, esto es agricultura, es decir, cada parcela es un mundo, cada viticultor es un mundo, la orientación de cada una de esas parcelas a nivel enológico puede ser diferente. Entonces, nosotros el gran problema que nos estamos encontrando, y quizás es el siguiente paso que queremos dar, nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos digamos, en entornos reducidos de viticultores, vamos a llamarle una comunidad, ¿vale? El aprendizaje es rápido, es decir, hay un aprendizaje en común, es decir, se puede poner una cubierta como la que se ve en la foto, se puede evaluar de una manera muy sencilla, no hace falta que venga la NASA a hacer pruebas, podemos hacer pruebas muy cualitativas y entre todos ponernos de acuerdo si eso funciona, cómo mejorarlo y todo el mundo comprende, ¿no?, ese contexto. El problema es cómo ir más lejos, porque lógicamente cuando nos movamos en una dirección u otra, me refiero geográficamente, esa práctica ya no va a ser la misma necesariamente, o hay suficientes diferencias, muy ligeras, pero suficientes, como para esa práctica llevada al pie de la letra a otro lugar, fracase. Y la adaptación entonces se ha visto como algo que se han inventado cuatro, o que no funciona, o que esto que me han dicho es mentira y cosas así, ¿no? Entonces, no sé si también tenéis experiencia en esto, ¿no? De cómo esos pequeños matices son los que de verdad marcan la diferencia de que una práctica adaptativa sea exitosa o un fracaso rotundo. Es que ahí está el reto, ¿no? Tienes razón, lo has dicho antes también. Yo creo que todos tenemos que pensar en qué cosas tenemos que mejorar cada uno, ¿no?, en nuestro sector. O sea, ¿cómo puede ser que los viticultores, los agricultores vean a la administración como un enemigo, ¿no? Pues bueno, pues algo tendrán que reflexionar sobre los viticultores, pero muchos tendrán que reflexionar sobre ello la administración, ¿no? Porque a veces los técnicos nos ven como, bueno, esto es que, pues también tendremos que pensar nosotros sobre eso. Tienes toda razón, es difícil porque yo creo que sí que el reto es como llegar a ese punto de cercanía, de comunidad, de generar confianza y claro, pues eso es un trabajo continuo, eh, bueno, intenso, a veces frustrante, pero el que no hay que, es que no hay, yo creo que no hay otro, ¿no? Es como entre todos hacemos que esto pueda llevar esa dirección, porque, claro, cada viticultor tiene su parcela, como dices, y su realidad, y quiere que le hables de eso, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, yo lo que veo es, por una parte, ¿no? Podría hablarte de mi experiencia personal en mi pueblo, ¿no? Aquí en Navarra, en San Martín de Uns, bueno, tratando de salir adelante de unas circunstancias complicadas o de cómo lo estamos haciendo en la parte más técnica en viticultura oliva en otros lugares, ¿no? Pero es lo que veo aquí que pasa en el caso del pueblo es cómo las bodegas están haciendo un esfuerzo y poniendo encima de la mesa distintos niveles de calidades de uva y de viticulturas para que eso se trascienda, se prime de distinta forma a los viticultores. Eso es el primer mensaje que un empresario agrario, un profesional, un agricultor entiende, eso está claro y eso hace falta, ¿no?, para arrancar, porque si no ves que ese objetivo o ya está o es alcanzable es muy desmotivador, porque evidentemente producir a 4.000 kilos por hectárea respecto a poder producir a otros niveles, pues no es muy, no es que apetezca mucho y ahí eso irlo acompañando, como dices tú, como de esas pequeñas comunidades en las que, bueno, siempre hay alguien que va a ser un poco más avanzado, no tenerle miedo a reconocer los errores. Yo creo que eso a veces nosotros hemos cometido mucho precisamente ese error, ¿no? Es como, bueno, pues en cada zona hay que ver qué es lo que está funcionando bien y que se vayan generando esas comunidades de confianza, que para mí el hecho clave es que cuando eso empieza a pasar de forma natural, en cada lugar de alguna manera emergen como los líderes o los pioneros, que es gente propia de las zonas
que son los que van de alguna forma arrastrando al resto, ¿no? También siempre hay que tener en cuenta que hay una parte que no querrá y que va a ser muy reticente y muy gruñona y tal, y que eso tampoco te tiene que desanimar, porque hay que darlo por hecho que eso va a pasar, ¿no? Entonces yo, la parte de cómo se generan esas comunidades pequeñas, transfiriendo el conocimiento de la forma más cercana posible, no teniendo miedo a reconocer errores, que eso pueda generar economía y aprovechar, ¿no? Los líderes, ¿no? Las personas líderes en cada lugar. Bueno, no sé si esto se puede protocolarizar o no, pero creo que si no hay eso, no funciona, ¿no? Porque es como que todo viene como de un paracaídas y por lo que pasa a veces esa desconexión con la administración, ¿no? Tenemos que hacer que las ideas surjan también y las iniciativas de abajo, ¿no? De hecho, bueno, la gente que ya me ha oído hablar otras veces, yo siempre saco a relucir lo mismo, ¿no? Y es decir, yo creo que uno de los problemas que ha tenido este país es la pérdida de las estructuras de transferencia, ¿no? Las oficinas comarcales, todo este tipo de estructuras que se desmantelaron en los últimos 50, 60 años y que eran eso precisamente, ¿no? Eran asesores, eran expertos que sabían de su tema y la prescripción no estaba puesta sobre los vendedores de insumos agrícolas, ¿no? Yo creo que vamos hacia un modelo, o espero que vayamos hacia un modelo más complejo y más evolucionado. No sé, yo veo otros países, como en Francia, donde hay una combinación de todo, ¿no? Hay estructuras públicas de muchísima calidad bueno, pues que utilizan recursos para investigar, para probar, para avanzar y que son muy interesantes y al mismo tiempo pues hay bueno, pues, personas, empresas privadas que hacen una labor también magnífica de un nivel súper alto, ¿no? De cómo llevar un viñedo hasta la excelencia y en el fondo es eso, yo creo yo, de lo que estamos hablando, es decir, de cómo generar una dinámica, porque al final somos seres humanos, además de viticultores, y cuando ves que tu vecino hace algo y le sale bien y lo hace mejor, pues lógicamente intentas copiar, ¿no? Yo creo que esas estructuras de acompañamiento, si las queremos llamar así, lo único que hacen es elevar de manera global el nivel de la viticultura. Yo creo que es algo que interesa mucho. Ojalá, ¿no? Creo yo, tuviéramos esos sistemas mixtos y que cada vez sean más frecuentes. No sé si también opinas lo mismo. No, 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 totalmente de acuerdo, Jordi. Y sobre todo también es como cada uno debemos creer en lo que aportamos, ¿no? Evidentemente también saber hasta dónde llegamos, pero yo creo que esa combinación entre, como ahí has dicho, ¿no? Administración, empresas, fundaciones como la vuestra, una empresa como la nuestra, todas las asociaciones, ¿no? Evidentemente que en este país existen, ¿no? Sindicales, agrarias, cooperativas, que es un sector clave, ¿no? En nuestro sector, a veces, bueno, pues en los últimos años poco valorado, ¿no? Que yo creo que esto está cambiando. Es fundamental porque es que esto no va a cambiar porque alguien lo diseñe en un sitio, esto va a cambiar porque nosotros impulsemos entre todos, cada uno nuestra parcela, esos cambios, podamos reivindicar y pedir, ¿no? También un asiento en una mesa para poder dar opiniones y, como acabas de decir tú, mirar a modelos que ves que funcionan para hacerlo bien. Las posibilidades no tenemos que ser peores que otros y teníamos estructuras que si se desmantelaron se podrán volver a estructurar y que sobre todo es porque es que son absolutamente necesarias. Has comentado el ejemplo de Francia y a todos lo vemos como con envidia, pero también vemos cómo funciona el sector en otros países, ¿no? Y dices, joder, pues yo creo que aquí las posibilidades son muchas, bueno, que somos el país con más viñedo del mundo, ¿no? Ah, tendremos que hacer muchas cosas bien. Hacemos muchas cosas bien, pero podemos Sí, mejorar sí, hacer. sí, sí. Oye, y otra cosa. Bueno, nosotros hemos hecho esta investigación sociológica por primera vez, que desde luego no va a ser la última porque creemos que es fundamental entender este componente, ¿no? Pero en vuestra experiencia, si tuvieras que resumir un poco cuáles son las barreras sociológicas, incluyendo psicológicas, es decir, a nivel individual, a nivel colectivo, dentro del sector, ¿qué piensas que es lo que podría estar limitando en estos momentos la puesta en marcha de medidas, en el plano más sociológico?
Wow, es difícil, ¿eh? No sé si lo he pensado suficientemente. Yo creo que esa desconexión que es percibida o sentida es una de ellas sin duda, ¿no? Y, y luego, joder, probablemente realmente no sea tanta, ¿no? Porque la administración joder, hace una cantidad de cosas que se hacen, ¿no? Bueno, yo vivo en una comunidad que creo que hay muchísimo trabajo hecho por la administración para el propio sector, ¿no? Joder, ahí de alguna manera nos tenemos que conectar mejor, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿no? Es como poner en valor, ¿no? A los agricultores, ¿no? Y demostrárselo, ¿no? Cuando yo en nuestro sector alguna bodega que pone el nombre del viticultor en la etiqueta, ¿no? Del vino. El viticultor dice, no, si yo solo, no, si yo solo hago las uvas, digo, coño, tú solo haces las uvas, pero ¿ves qué importante es eso? Estás en la etiqueta, ese orgullo, ¿no? De repente no, no, yo soy el tío que hace las uvas, ¿no? Y entonces, bueno, no lo sé, evidentemente igual entra aquí un componente mucho más sociológico, ¿no? A mí una vez un gerente de una bodega me dijo que había sido mejor psicólogo que agrónomo con sus proveedores y yo digo, pues no me había dado cuenta. Y dice, sí, 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 sí. O sea, cómo les has ido acompañando en ese camino, ¿no? En este caso a una transformación en viticultura ecológica era, ¿no? Y pues sí, pues también hacen falta sociólogos y psicólogos en nuestro sector y mucha autoestima hace falta, ¿no? Tenemos que subir esa autoestima, es un sector clave y, joder, no sé, creo que a veces, sobre todo en el mundo del vino, ¿no? Es un mundo tan bonito, tan singular, ¿no? En el que además, eso, bueno, bien, muy bien la dieta mediterránea y el vino como alimento, pero nadie de los que vamos a beber hoy vino ahora a la de comer lo vamos a hacer para alimentarnos, ¿no? Ni mañana, fin de semana. ¿Cómo se ha cómo ha cambiado el consumo, ¿no? Entre nosotros, la gente más joven? Bueno, es la realidad. Y esa parte joder, el otro día lo contaban, ¿no? Unos americanos, la parte en una sociedad con tanta prisa, en la que vamos a esa velocidad que has dicho tú antes, de repente este sector nuestro es el que nos puede permitir tomar oxígeno y tomar aire. Y eso, que seas tú como viticultor, como bodega, el que se lo ofrezcas a la sociedad, es como, joder, tío, qué guay, ¿no? Qué chulada, esto lo haces tú haces que la gente tome un respiro y que disfrute con tu producto, ¿no? No estamos hablando de comer algo a nivel de alimentación, que es otro sector de los que habéis tocado, por supuesto, fundamental. Pero el nuestro tiene esa parte tan bonita que, por cierto, más allá de lo bonito que es la que puede generar, ¿no? Económicamente todo ese valor añadido para que se mantengan esas viticulturas, esos viticultores, viticultoras y esos pueblos, ¿no? Entonces yo creo Sí, es sí. como, ese es el reto, ¿no? Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, en el proyecto hemos tocado diferentes cultivos, ojalá toquemos otros en el futuro, pero bueno, tenemos experiencia en muchos sistemas productivos, ¿no? Y desde luego hay unos que tienen mucho más margen de maniobra que otros, y yo creo que aquí lo que has dicho, el valor añadido que tiene el vino es impresionante, yo diría que es casi irrepetible en otros sectores, ¿no? Es decir, el diferencial del precio de un kilo de uva al de una botella de vino es enorme, ¿no? Entonces... y eso no se da ni en los cereales, ni se da en la fruta, ni se da en ningún tipo casi en ningún producto agrícola procesado, ¿no? Y eso, lógicamente, genera una situación en la que hay más margen para el cambio. Ya sea cambio en materia de adaptación o en materia de sostenibilidad, en materia de derechos humanos, en materia de lo que nos dé la gana, ¿no? En mejorar. Pero, lógicamente, quien vive apretado y digamos, pues no tiene ese margen. A mí me ha hecho mucha gracia lo de comentario que decías, lo de hacer más de psicólogo que de otra cosa, pero es totalmente cierto. Quiero decir, al final, repito, es decir, somos personas y a veces necesitamos que nos den una palmadita en la espalda, ¿no? Y yo creo que la viticultura juega un papel fundamental, no solo en términos objetivos, es decir, en Producto Interior Bruto, en peso dentro del sector agrícola, dentro del panorama, digamos, enológico europeo o mundial. Yo creo que hay muchos más factores, ¿no? Volviendo a la adaptación, por ejemplo, el viñedo de secano, en estos momentos ya hay muchos especialistas que consideran que es una de las opciones más viables para generar disrupciones en el paisaje, es decir, para generar cortafuegos naturales
y encima productivos, que generan valor económico en nuestros bosques que cada vez son más densos y están poblados con especies más pirófitas, ¿no? Y se hablaba incluso de discursos en los que bueno, la viticultura podría ser clave, incluso podría ser casi como un servicio ambiental prestado por los agricultores para algo tan estratégico, que es como no tengamos un superincendio de estos que quema pues una 1/10 de España, a la mínima que nos despistemos, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay que ir dándole reconocimiento al sector, a vitivinícola, acompañándole tampoco sin paternalismos, que creo que a lo mejor estoy sonando así un poco en ese plan, pero todo lo contrario, es decir, en creer en ese sector y en pensar que es estratégico no solo porque produce vino, sino porque produce muchas más otras cosas, ¿no? Produce paisaje, produce cultura, produce estrategia para no quemarnos y me parece que, vamos, que es un sector absolutamente fundamental. Bueno, pues... Jordi, yo ahí, disculpa, quería eso, añadiendo lo que acabas de decir es perfecto, pero eso o sea, esos servicios también deberían de pagarse, ¿no? Y valorarse, ¿no? Todos esos servicios ecosistémicos, yo creo que esa es la responsabilidad en la que la administración, entre todos, tenemos que hacerle, oye, esto está pasando y esto hay que primarlo, que eso ayudará a que eso se sostenga y que un sector bien engrasado respecto a consumidores y precio de uva a los viticultores será la otra parte, ¿no? Que haga que esto sea lo más rentable posible, ¿no? Y que se pueda mantener esta viticultura. Y luego, una cosita que sí que, porque veo que nos vamos comiendo el tiempo y faltará alguna pregunta, es como también en esta parte del cambio climático, ¿no? Que estamos hablando de esto fundamentalmente. Todas las noticias que salen, ¿no? Y siendo la viticultura uno de los sectores que más se ha movido y un poco como el canario en la mina que dicen y tal, es, joder, la viticultura en el sur de Europa, bueno, no sé qué, no sé cuál, se va para el norte, hay viñas en Noruega, el sur de Inglaterra y tal, y resulta que, bueno, pues bien, pues eso puede estar pasando, pero por otra parte lleva habiendo más de 2000 años viñedos en el sur de Europa, ¿no? Y es como el decir, oye, tíos, pues nosotros somos unos verdaderos expertos en gestionar viñedos con condiciones climáticas complejas, nuestros viticultores y nuestros técnicos y nuestras empresas, y somos gente que puede enseñar muchas cosas a otras regiones, ¿no? Imagínate, ¿no? Otras regiones de Francia o de norte de Italia planteándose qué pasa con la sequía, ¿no? Que es una palabra que no existía en su diccionario. Entonces, de repente es como, oye, si nosotros tenemos oportunidades ahí para... Entonces, me parece como lo que acabas de decir, ¿no? Muchos estudios de investigación se están centrando ahora en mirar a los vasos, ¿no? Y que no se había hablado de ellos nunca, ¿no? Y a los secanos. Y de repente decir, oye, si somos capaces de generar rentabilidad en un viñedo de secano con unos niveles de producción evidentemente más bajos, pero con unos niveles de inversión y de gestión y de tal, joder, pues entonces como que no veamos siempre tan mal todo, que es difícil, pero esas oportunidades de, señores, nosotros sabemos gestionar viñedo en condiciones muy jodidas, ¿no? Pues eso también está bien. Y vamos a ser los primeros que vamos a ir aprendiendo más rápido que otros, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo. Mira, yo también cuento a veces una anécdota de, pues hace como 6 o 7 años, en una de las olas de calor que tuvimos, con unos colegas con los que trabajamos en el sur de Francia, en la zona de Toulouse, nos enviaron unas fotos aterradoras de viñedos totalmente defoliados y quemados, ¿no? Por una ola de calor que habíamos tenido, que era una ola de calor que a la mayoría de los viticultores aquí le daría un poquito de risa, ¿no? Porque, bueno, es una de las tantísimas que tenemos y varias de esas al año, ¿no? Y efectivamente era un viñedo que, pues bueno, un viñedo en el sur de Francia que no había... que no estaba acostumbrado. Es decir, ni la propia planta ni el viticultor estaban acostumbrados a gestionar un evento de ese tipo. Cosa que aquí pues, los viticultores tienen esa memoria histórica, vamos a llamarlo así, o ese conocimiento que han heredado a lo largo de los años en los que se sabe manejar una planta, se sabe manejar un estrés, y estos ejemplos que hemos dado y que has hablado tú, son saberes que están ahí ya. Y yo creo que es muy importante insistir en esa
en esa idea de que la adaptación al cambio climático no es necesariamente una receta científica ni una receta tecnológica, es muchas veces ese conocimiento está en la comunidad de agricultores, están los viticultores, están los cerealistas, están los fruticultores, es decir, que está ahí, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo común de rescatar todo ese conocimiento, porque lo otro es lo que has dicho, es decir, tenemos un problema grave de relevo generacional y las nuevas generaciones que lleguen no es tan obvio que lleguen con ese conocimiento, es decir, si no ha habido ese traslado de conocimiento. Entonces, a mí efectivamente me parece fundamental eso que has dicho, es decir, que se considere el valor no solo del vino y tal, sino que ese patrimonio de conocimiento que está en nuestras comunidades vitivinícolas pues trascienda y pueda ser un ejemplo para desde luego unos escenarios de cambio climático que seguro que van a ir llegando poco a poco, especialmente al sur de Francia y seguramente a otras latitudes, ¿no? Bueno, pues Julián, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Tenemos solo un comentario, una pregunta en preguntas y respuestas. Nos preguntaba Juan si para combatir el estrés térmico hídrico se ha considerado el sombreado parcial de vides con paneles fotovoltaicos. Bueno, esto es una práctica que se ha visto en otros sistemas productivos, en otros lugares. Es bastante caro, vamos a decirlo así, y bueno, paisajísticamente también genera un impacto. No soy especialista, es decir, en este tema, no sé cómo de viable se vuelve un sistema fotovoltaico con el marco de plantación de un viñedo y tal. Pero bueno, a mí sí que hay una cosa que desde luego consideraría que es que algunos de los paisajes que está poniendo en las diapositivas mientras hablábamos Julián y yo, pues son paisajes que son tan patrimonio como ese conocimiento, ¿no? Que estábamos aludiendo ahora en el último momento, o tan patrimonio como estas bodegas antiguas que también he mostrado, ¿no? Entonces, no sé si Julián tiene otra interpretación, pero desde luego desde la Fundación, ¿cómo no podíamos estar más a favor de las energías alternativas? Llevamos toda la vida reclamándolas, pero también pensamos que, bueno, que se debe priorizar un poco la instalación de estas, empezando por las zonas en las que pues el impacto paisajístico sea menor. Sí, bueno, yo sí tengo que mojarme también, no estoy alineado con todo lo que se llama la agrovoltaica ahora, ¿no? Francamente, a mí me parece una acción de greenwashing clarísima que, sobre todo en un sector como el nuestro, con las peculiaridades que tiene en la parte que hemos estado comentando, me parece que no tiene un pase, ¿eh? Yo creo que ahí tendríamos que ser realmente combativos porque yo creo que es un gol que nos quieren colar y que creo que la gestión del viñedo y nuestras posibilidades de gestionar la sombra son mucho más realistas y con más futuro que pensar que ese es uno de los beneficios que nos puede generar la agrovoltaica, ¿no? Lo mismo que estoy también, y los que me conocéis ahí, es que incluso hemos generado un manifiesto contra la autorización de variedades híbridas resistentes o tolerantes en regiones con denominación de origen, porque también me lo parece. Sobre todo hablo de nuestra viticultura, ¿no? De nuestro país, porque creo que todos estos aspectos se van cargando poco a poco esas peculiaridades que hacen que nuestro sector, bueno, pues pueda tener un futuro mejor, ¿no? Yo no digo que sea el que hay, o sea, que está claro todas las dificultades que hay ahora, pero si no apostamos por reforzar esas singularidades, pues no sé, yo creo que unos años no habrá ninguna, ¿no? Y entonces, pues el viñedo español podrá ser algo perfectamente trasladable o prescindible o cambiable por otras cosas, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Muy bien, Julián. Pues bueno, ha sido un placer, como siempre, hablar Gracias, Jordi. contigo. A vosotros, Julia. Y aunque nos veamos online, pero bueno, siempre es más agradable hacerlo en persona. A ver si nos podemos ver en breve en algún sarao de estos. Seguro que sí. Y bueno, me ha alegrado mucho que nos dieras esta visión de alguien que realmente que pisa más la viña que nosotros.
Y bueno, con esto ya cerramos la sesión de hoy, la cerramos en hora, milagrosamente. Y nada, lo dicho, simplemente recordaros que todos los diferentes webinars que hemos hecho están todos grabados, los tendréis en un canal de YouTube. Todas las personas que os habéis inscrito recibiréis un correo donde tendréis los enlaces correspondientes tanto a los vídeos como a la web del proyecto y, por tanto, acceso a esos manuales que he mencionado y a otros materiales que hemos generado. Julia, no sé si Genial, pues quieres... muchas gracias. Nada, lo dicho, eso, que la próxima semana recibiréis el correo para cuando queráis consultar lo que lo tengáis. Y nada, muchas gracias a Julián y a Jordi y a todos los asistentes. Y cerramos la sesión. Pasad buen día. Buen Luego, día. Hasta gracias. luego.